Bueno, buenas noches. Yo tengo la compleja tarea de explicarles en muy poco tiempo cómo hacer una venta. Sobre cómo hacer una venta efectiva, sobre cómo comunicar mejor lo que hace mi producto o cómo lo hago. Pues eso tiene tanto de largo como de ancho, y aquí nos podríamos quedar días enteros hablando, pero básicamente lo que yo quiero decirles hoy es darles más unos tips que una serie de, pues como una lista de chequeo de qué es lo que yo tengo que hacer. Es unos tips, cosas que a mí me han funcionado. Yo llevo cerca de 8 años haciendo venta de servicios, que es mucho más complejo vender un servicio que vender un producto, porque el servicio tú no lo tocas, el cliente no lo puede oler, no se lo puede probar. Entonces a veces es un poco más complejo vender un servicio. Sin embargo, lo que yo les voy a contar acá, digamos que lo hemos ensayado en otros productos y funciona igual. Entonces digamos que la esencia es aprender un poco de esto. Básicamente la charla que yo les voy a dar la enfoqué. Pues la primera parte habla desde el ser, ¿cierto? Porque ser vendedor, digamos que tiene su ciencia y tiene mucho que ver con la persona, ¿cierto? Hay personas que definitivamente no son buenas vendiendo, entonces pues yo no puedo esforzar a alguien y sacar de adentro eso que esa persona no tiene. Entonces digamos que voy a explicarles un poco cuáles son las características que debe tener esa persona y les voy a ir contando por qué la importancia de cada una de ellas. Para mí lo más importante es que uno tiene que tener confianza en uno mismo. Si yo no creo en mí, si yo no creo en que soy capaz de ir y venderle una idea a alguien más, nadie me la va a comprar. O sea, mi idea puede ser genial, puedo tener mejor producto, puedo tener mejor servicio, pero si yo no creo en que yo soy capaz de que el otro me lo compre, no lo voy a vender. Entonces, lo primero es tener confianza en sí mismo, y lo que yo le digo a mi equipo de ventas es: créase el cuento usted para que otro se lo pueda creer. Lo segundo es que se debe ser carismático, porque yo voy a ir a tratar de convencer a otro de que saque un cheque y me pague a mí por algo que yo le estoy diciendo que es muy bueno. Entonces, ser carismático y tener empatía con la gente pues rompe el hielo y me facilita comunicarme con el otro. Esto es mejor dicho, el proceso de una venta es un proceso netamente de comunicación. Yo tengo que persuadir al otro, lo tengo que convencer, y si ese otro que me está tratando de vender no es carismático, sino que llega haciendo mala cara, llega de mal genio, o llega supremamente prepotente, pues ya ahí estás poniendo una barrera y el otro difícilmente te va a comprar. Lo tercero es ser contundente. Listo. Que creo que es un poco, y digamos que el ejercicio previo es como el abrebocas perfecto para poner un poco en práctica esto que yo les estoy diciendo, porque ustedes aquí no hablaron de cuánto vale el producto ni nada por el estilo, pero sí están tratando de venderle a todo el auditorio esa idea de negocio que ustedes tenían. Entonces, nadie dice que la idea que los tres que presentaron es mal, pero posiblemente a los tres les faltó contundencia en la manera como lo estaban presentando, y esa contundencia es en cómo lo digo, en el tono de voz, en cómo me apoyo con un video, con una presentación, con un tablero, o no utilizo ninguna ayuda para yo poder ser contundente con mi mensaje, porque la contundencia tiene mucho que ver no solamente con la comunicación verbal, sino también con la comunicación verbal, con el tono de la voz y con todas las ayudas que yo utilizo para poder transmitir mi mensaje. Lo otro es que hay que ser muy ordenado. Entonces, ordenado en la manera como yo expongo mis ideas, porque si yo empiezo a hablar en desorden, pues ¿qué va a pasar? Que nadie me va a entender, porque entonces yo empiezo hablando, y perdón que voy a citar algunos ejemplos porque creo que es más fácil comprender, pero por ejemplo en el primer ejercicio tú empezaste hablando del problema, después preguntaste quiénes eran desarrolladores, y entonces trajiste a colación el tema de los desarrolladores. Por los que no éramos desarrolladores no entendimos qué era eso que tú mencionaste, y después te fuiste y después volviste. Entonces, cuando yo no tengo un mapa mental y cuando no tengo una estructura clara del mensaje que yo voy a dar, la persona a la que yo le estoy hablando se queda perdida. Entonces yo tengo que ser sumamente ordenado, y no solamente ser ordenado en la manera como yo me comunico, sino también ser ordenado en mi quehacer, porque es que a un vendedor le toca hacer mucho. A un vendedor le toca conseguir la base de los clientes potenciales,
contactar a los clientes potenciales, reunirse con los clientes potenciales, hacerle una presentación a sus clientes potenciales. Y una vez presentó, empiece a hacer seguimiento para poder cerrar el negocio. Y si usted no es ordenado y no tiene clasificado sus clientes por si son de alta si son altamente potenciales o si son menos potenciales, pues difícilmente van a hacer un cierre de una venta, porque pues en medio de ese desorden es demasiado difícil hacer negocios. Lo otro es que hay que ser demasiado honesto. Muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, cuando alguien va y nos vende, pues nos vende un producto y nos pinta el producto como una cosa maravillosa, y cuando yo ya lo compré, voy y me doy cuenta que lo que me vendieron era mentira. Y eso genera, sobre todo cuando tú estás vendiendo un servicio, la peor sensación que tú le puedes dejar a un cliente es que él sienta que tú lo engañaste cuando le estabas haciendo la venta. Es preferible decirle al cliente: señor, mire, eso yo no lo hago, o eso yo no lo puedo hacer, o mi servicio no llega hasta ese punto, de pronto lo podría hacer, voy a revisar si lo puedo hacer, podría ser un producto nuevo, una funcionalidad nueva, pero siempre es fundamental ser muy honesto con el cliente y dejarle claridad de hasta dónde podemos llegar nosotros con el producto. Ser tolerante al fracaso, y pongo entre paréntesis con mesura. ¿Por qué hablo de ser tolerante al fracaso? Porque es que a uno en ventas muchas veces le dicen que no. Y cuando vos llevas, no sé, un mes, 2 meses, un año trabajándole a un cliente, y que después de un proceso donde vos decías, ya, este cliente es mío, el cliente te dice no, pues eso genera frustración, ¿cierto? Pero ese no puede ser una limitante para uno decir: no soy buen vendedor, o mi producto no es bueno, o mi idea de negocio no es buena, ¿cierto? Pero pues yo debo ser tolerante al fracaso con mesura. No me puedo acostumbrar a equivocarme y a nunca cerrar ningún negocio, pues porque digamos que los dos límites son malos. Entonces hay que ser tolerante al fracaso con mesura, pero sobre todo tratar de hacer un análisis y revisar qué hice de malo para haber fracasado y corregirlo para que en una siguiente oportunidad no me pase. Y algo que yo siempre pongo es que hay que tener una excelente presentación personal. Cuando hablo de tener una excelente presentación personal, no significa en las mujeres estar montada en unos tacones de este tamaño todo el día, ni ponerse un sastre, ni los hombres se tienen que poner chaqueta o corbata, perdón. Significa estar vestido acorde con la ocasión y acorde con el cliente al que yo le voy a hablar. Si yo hoy voy y le ofrezco mi servicio a una agencia de publicidad y llego supremamente acartonada, inmediatamente voy a crear una barrera con quien me voy a comunicar. ¿Por qué? Porque en una agencia de publicidad normalmente los encuentro de bermudas, con el pelo parado, no se peinan, no se bañan algunos. Entonces, si yo llego supremamente acartonada, me estoy yendo al extremo. Pero si yo llego muy acartonado, voy a generar una barrera. Y si yo me voy a un banco y llego de jeans, o incluso llego así como estoy vestida hoy, yo hoy no estoy mal vestida, pero no estoy presentada lo suficientemente bien como para irme, no, sí me bañé, como para ir a presentarle una propuesta a un banco. ¿Listo? Eso en cuanto a la personalidad y a lo que tiene que ver con el ser. Pero ¿cuáles son las habilidades que debería tener una persona que esté en el área de ventas? Lo primero es conocer supremamente bien su producto. Cuando yo conozco muy bien mi producto, mejor que nadie, soy capaz de venderlo. ¿Por qué? Porque pues el cliente, todo lo que me pregunte acerca de mi producto, yo lo voy a saber. Yo puedo ser muy buen vendedor, ¿cierto? De esos que enredan al cliente y que el cliente al final no sabe ni qué compró. Pero si yo no conozco mi producto, cuando el cliente me empiece a preguntar, pues yo no voy a saber qué responderle. O peor aún, en la postventa, el cliente seguramente va a sentir que compró un producto completamente distinto a lo que él se estaba imaginando. Otra cosa que es supremamente importante es tener la capacidad de identificar rápidamente la necesidad del cliente. Cuando tú vas y te sientas con el cliente, y vuelvo y tomo el ejemplo del primer pitch de esta noche, pero es que es positivo. O sea, yo sé que tomarlo de ejemplo le va a servir para mejorar su pitch y hacer una mejor venta de su producto. Cuando tú identificas la necesidad del cliente, es muchísimo más fácil que el cliente te lo compre. ¿Por qué? Porque tú vas a enfocar tu explicación del producto acorde a esa necesidad. Entonces, por ejemplo, si el producto tuyo se vende al jefe de los desarrolladores, que es al que le interesa saber
qué tan efectivos están siendo los desarrolladores, pues tú vas a enfocar tu comunicación para la necesidad del desarrollador. Pero si tú vas y te sientas es con la de recursos humanos, porque resulta que la de recursos humanos es la que necesita saber si la gente es efectiva o no es efectiva, tú a ella no le puedes hablar en el mismo lenguaje en el que le hablaste al jefe de los desarrolladores. Tú le tienes que hablar a ella en términos de el costo de oportunidad, cuántas horas hombre menos se invierten si lo tengo medido, en fin, tú cambias tu discurso para poderle vender a él y además tienes que tener claramente identificada que la necesidad de la señora de recursos humanos es completamente distinta a la necesidad del desarrollador, aunque sea el mismo producto el que le estoy vendiendo, pero yo tengo que tener la rapidez de en medio de una conversación identificar esa necesidad para no perder la oportunidad y después irme a la oficina y decir, ay, chanfle, yo no le dije esto que le tenía que haber dicho y lo hubiera convencido. ¿Listo? Tener una buena expresión verbal, pues nada peor que yo escuchar a alguien que no se sepa expresar. ¿Listo? Eso es una cosa demasiado básica y que es fundamental y es una habilidad que debe tener siempre alguien, pues eso lo debe tener cualquier profesional en cualquier área que se desempeñe, pero específicamente cuando yo tengo una relación con otros es supremamente importante. Escribir bien también es muy importante. El tema de redacción y ortografía, eso deja muchísimo que pensar, entonces es una habilidad que quienes no la tengan desarrollada, por favor, utilicen todas las herramientas posibles. Ojo, no se lo dejen al corrector de Word ni al corrector de los editores de texto, porque eso es de acuerdo al contexto y también se equivoca. Conocer a la competencia. Si yo no conozco a mi competencia, estoy condenado a morir en el intento. Tengo que conocer muy bien a mi competidor para yo poder saber, pues, si cómo enfrento a un cliente o que ya usa mi competencia o que está comparando ambos servicios y que necesita tomar una decisión. Entonces es fundamental conocer muy bien a la competencia, ojo, y no hablar mal de la competencia. Eso es una cosa fundamental y es una regla de oro. O sea, usted debe defender su producto a muerte, pero sin aplastar a nadie. Y otra cosa supremamente importante es estar actualizado sobre lo que ocurre en el mercado, porque si yo no sé, es decir, finalmente yo soy un pedacito de un ecosistema completo, y si yo no sé qué es lo que está pasando en el ecosistema, pues claramente no voy a tener la posibilidad de en medio de mi conversación poder integrar mi producto con lo que está pasando y cómo el cliente podría sacar mayor provecho. Pero ¿sí se puede hablar de las falencias que tiene la competencia? Tú lo puedes decir, pero todo depende de cómo lo digas. Es decir, tú puedes decir, yo hago mejor esto, ¿cierto? Ahí que estás diciendo que tu competencia no lo hace tan bien, pero tú no estás saliendo a decir, mi competencia esto lo hace mal, no, tú dices, yo eso lo hago mejor. Entonces, al final es dejarle al cliente el mismo mensaje, pero incluso tiene una recordación diferente porque tú se lo estás dejando en positivo y el positivo queda a favor de tu marca, ¿cierto? Entonces es distinto a cuando tú le dices, no, la competencia lo hace muy mal, sí, pero y usted lo hace mejor. Entonces cuando tú de una vez le resuelves la duda y le dices, yo lo hago mejor que mi competencia, estás de alguna manera hablando mal de él, pero lo estás haciendo de una manera mucho más diplomática y mucho más profesional. ¿Tú tenías una pregunta? Pues más que una pregunta, era como complementar. En la charla pasada con José, el cuadro de la competencia que decía qué hago yo y qué no hago yo. Ajá. Y la otra es que de pronto puedes utilizar, a diferencia de mi competencia, yo hago esto y ahí fortaleces. Sí, cuando yo hablo de conocer a la competencia, pues es básicamente eso, o sea, una lista de funcionalidades y casi que un comparativo, esto lo hago yo, esto no, para que tú lo sepas, ¿cierto? Listo. ¿Cómo salgo a vender mi producto? Entonces, antes, pues es supremamente importante tener una ayuda a ventas o tener varios ayuda a ventas. ¿Qué son los ayuda a ventas? Tener una presentación comercial, una propuesta comercial bonita, que sea una cosa clara, un brochure, un video, tarjetas de presentación, o sea, todo eso que yo le pueda dejar al cliente y que él después pueda consultar y volver a repasar lo que yo le dije verbalmente es fundamental. Y no solamente pues porque le queda al cliente, sino porque realmente se convierte en una ayuda en el proceso de la venta. En ocasiones, o cuando uno vende un producto, sobre todo tan complejo como el mío, en ocasiones uno no tiene a la mano toda la información, entonces esos ayudaventas se convierten también en una herramienta de consulta que en ocasiones es clave utilizar.
Tener muy claro el discurso, y cuando yo hablo de tener muy claro el discurso es sabérselo al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque entonces uno se aprende un orden, pero cuando vos llegas donde el cliente, por ejemplo a mí me pasa, si yo me siento con el de mercadeo la conversación es una, si me siento con el financiero la conversación es otra, y si me siento con el de sistemas es otra completamente distinta. Al final del ejercicio el discurso que doy es el mismo, pero el orden como se da la reunión y el énfasis que yo le tengo que hacer a unos temas o a otros es completamente distinto dependiendo de con quién me estoy relacionando. Pero todo parte de tener supremamente claro cuál es el discurso que yo le tengo que dar a mi cliente. Y una cosa que yo recomiendo mucho y que es un ejercicio que hago permanentemente es tener un cuestionario de posibles preguntas con las respectivas respuestas y la manera adecuada de responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque pues normalmente en una compañía no vende una sola persona. Cuando vende una sola persona, pues muy fácil, siempre las preguntas se las hacen a ella, y si a mí siempre es a la que me preguntan, pues si yo hoy no la sé, voy y consulto y seguramente no se me va a olvidar. Pero cuando tú tienes un equipo de ventas, las preguntas que le hacen a la una no es las mismas preguntas que le hacen a otra. Entonces también se convierte en una ayuda excelente para tú poder capacitar. Listo. ¿Cómo construye ese discurso del que les estaba hablando? Entonces lo primero es, hay que identificar las principales ventajas de tu producto o del servicio y hacer más énfasis en esa información, ¿cierto? O sea, tú tienes que explicar todo, pero seguramente cuando haces ese ejercicio de comparar tu producto con la competencia, tú te vas a dar cuenta que hay unos asuntos sobre los cuales tú eres fuerte. Entonces, sobre esos asuntos que yo soy fuerte, es sobre los que debo hacer más énfasis cuando estoy haciendo la presentación de mi producto. Bueno, dichas ventajas deben exponerse siempre hablando de cómo ese producto resuelve la necesidad del cliente. O sea, piensen siempre en cómo le van a resolver la vida al cliente, porque yo debo utilizar tu mapa y no irme en Google a buscar uno por uno. ¿Cuál es el tema que tú le vas a resolver al cliente? Y sobre esa necesidad puntual tú empiezas a hablar, pero siempre haciendo énfasis en la necesidad. Otra cosa que ocurre mucho es, cuando tú estás en la conversación hay que aprender a leer al cliente. Eso se empieza a adquirir pues con la experiencia. Cuando tú estás hablando con el cliente y el cliente pregunta por costos y habla de precios y empieza a decir que es muy caro, tú te das cuenta que a ese cliente no le importa para nada qué le estás resolviendo. A ese cliente lo que le interesa es cuánto vale. Listo. Hay otros clientes que nunca preguntan, pues, o sea, que al final de la conversación preguntan por el precio, pero en medio de la conversación te empiezan a decir, vení, no, es que yo tengo este problema y cómo podemos hacer para bajar el nivel de operatividad. Entonces tú te das cuenta que para ese cliente es muy importante la eficiencia de sus procesos. Entonces tú, ¿qué empiezas a hacer? Diriges tu discurso hablando de cómo vas a resolver efectivamente esa necesidad que él tiene de hacer mucho más eficientes su proceso. Entonces, nunca una conversación es igual a otra, pues, o por lo menos a mí pocas veces me pasa. Yo hago por lo menos 4 reuniones al día, generalmente contando el mismo cuento, vendiendo el mismo producto, y pocas veces mis reuniones son iguales. ¿Por qué? Porque como cada cliente trato de darle, valga la redundancia, un tratamiento especial a partir de lo que él necesita, pues mi discurso siempre gira en torno a lo mismo, pero nunca la conversación es la misma. Tener muy claro el valor agregado, que es básicamente eso, porque el cliente me va a comprar a mí, qué le estoy dando yo de más. Y recuerdo una de las sesiones anteriores de Startups donde estábamos viendo los modelos de negocio y decían, ¿por qué me debo migrar de Dropbox al otro que me está ofreciendo más? Es decir, ¿cuál es el valor que me estás agregando que va a hacer que yo me cambie de la comodidad que tengo acá y pasarme a otro que me cuesta más o que me cuesta menos? Entonces el tema del valor agregado es fundamental tenerlo claro. Y a partir del conocimiento de la competencia puedo destacar mis ventajas sin hablar mal de mi competidor, que era básicamente lo que te decía ahora. Para finalizar, ¿cuál es el proceso de la venta? Listo, entonces pues más o menos esto llevado al día a día, ¿cómo se hace? Entonces, antes de hacer una cita, pues yo estoy enfocando todo esto a que estoy vendiendo un producto donde yo voy presencialmente y me reúno con el cliente, o tengo una teleconferencia con él, pero tengo una interacción con el cliente, porque seguramente muchos de los productos o muchas de las ideas de negocio de ustedes es una aplicación que se descargue y que no hay interacción. Ahí pues seguramente habrá que mirar el modelo comercial de otra manera, pero esto que yo les estoy contando funciona sobre todo cuando yo tengo la necesidad de ir y presentar
pues mi producto o mi servicio a alguien que me lo tiene que comprar. Entonces, antes de ir a reunirme con esa persona, debo conocer al cliente potencial. Listo. Y cuando hablo de conocer al cliente, no solamente necesito conocer la empresa, qué hace, qué vende, dónde tiene sedes, cuántos empleados tiene, cuánto vende, sino en la medida de lo posible, que hoy es muy posible gracias a la conectividad que tenemos, saber con quién me voy a reunir, quién es Camilo Úsuga, ese man qué hace, qué ha estudiado, dónde ha trabajado. ¿Por qué? Porque pues es diferente cuando yo ya por lo menos ya sé con quién voy a hablar, ¿cierto? Y una foto por lo menos, entonces yo ya sé más o menos cuántos años tiene y eso me da algo de información que me permite llegar un poco más preparado a enfrentar ese primer momento con el cliente. Tener un derrotero de los ítems que son fundamentales de acuerdo con esa investigación previa que yo hice del cliente y de las necesidades que yo, sin ir a sentarme con el cliente, creo que él tiene. Entonces, por ejemplo, yo, supongamos, voy a poner un caso hipotético de Place to Pay. Yo voy y quiero contactar a una gran papelera de Medellín porque ellos pueden vender todos esos insumos de papelería a través de internet. Pero resulta que yo me di cuenta que ese cliente, o que esa compañía también le vende a empresas que hacen pedidos ya pues como definidos mensualmente, qué sé yo, clientes corporativos. Entonces, ¿qué hago yo? Desde Place to Pay sé que le puedo ofrecer mi servicio para que él atienda una operación de comercio electrónico en B2C, es decir, que le venda al usuario final que va a comprar 3 lapiceros y un cuaderno, pero que mi servicio también puede servir para resolver la problemática que él posiblemente tiene con sus clientes corporativos que hoy le están pagando y que él no identifica los pagos. Entonces, yo supongo que un cliente de esa magnitud debería tener esos dos problemas, entonces yo me voy pensando en que eso es lo que le voy a ofrecer, pero ya les voy a contar qué pasa cuando llego allá. Entonces, ese ejercicio es fundamental hacerlo. Y una recomendación que yo siempre hago, ser muy puntual. Listo, o sea, y cuando hablo de ser muy puntual, no es llegar 20 minutos antes, porque es que eso también es ser impuntual. Es llegar a tiempo, si se presenta algún inconveniente, porque puede pasar, avise que va a demorarse un tiempo en llegar, porque eso es fatal, pues llegar tarde. Listo, durante la conversación con el cliente, entonces siempre llevar tarjetas de presentación. A mí a veces me pasa, lo confieso, llego y digo, pucha, dejé las tarjetas, entonces eso es muy importante. Saludar con respeto al cliente, pero sin formalismos excesivos. ¿Qué pasa? Que yo creo que hace muchos años, pues a uno le decían no tutee, usted siempre debe tratar de usted a las personas, el respeto fundamental, y yo creo que ahora esos formalismos han cambiado un poco, pero uno tampoco se puede ir hasta el otro extremo. Entonces yo creo que uno debe tratar de conservar el equilibrio entre ser muy respetuosos, pero no tan respetuosos que la relación sea demasiado parca, sino tratar de que desde el principio sea una relación pues como un poco más amigable. Tratar de romper el hielo antes de iniciar la reunión, y digamos que va un poco de la mano con eso que les acabo de decir, porque no hay nada más incómodo que uno llegar y entonces empezar a decir, hola, yo soy Laura, un chico de Place to Pay, y entonces este es mi producto, y entonces uno queda es decir, seguramente temas hay muchos, a mí se me facilita porque yo hablo hasta por los codos, pero tratar siempre de hacer, no sé, como, ¿qué opinas del clima? Está haciendo demasiado calor en Medellín, cualquier cosa para romper el hielo y que la conversación fluya un poco mejor. Empezar siempre escuchando la necesidad del cliente. Entonces, volviendo al ejemplo de la papelera que les decía ahora, eso fue lo que yo investigué y esa es la necesidad que yo creo que tiene el cliente. Pero yo lo primero que hago es preguntarle al cliente, venga, ¿usted para qué cree que le sirve mi servicio? Ahora, es diferente la conversación cuando yo busque al cliente a cuando el cliente me buscó a mí. Cuando él me buscó a mí, pues él ya tiene claramente identificada su necesidad. Pero cuando yo abordo al cliente, entonces ahí es muy probable que yo le tenga que decir cuál fue la necesidad que yo identifiqué, pero después de habérselo comunicado es tratar de extraer información para darme cuenta si efectivamente eso que yo creí es la realidad o surge una necesidad diferente. Y a partir de eso, pues de ese inicio de la conversación, entonces yo debo orientar mi discurso. Adicionalmente, lo que les decía ahora, ser supremamente ordenado en la manera como se expone, tratar de tener un feedback permanente, es ir haciéndole preguntas al cliente para uno darse cuenta si él está entendiendo todo lo que yo le estoy explicando. En mi tema, que a veces suele ser un poco complejo de entender,
es muy importante que cada que uno vaya como cerrando ciclos de la presentación que está haciendo, uno pregunte, ¿me está entendiendo? Siempre darle al cliente la posibilidad de que te vaya haciendo repreguntas, porque ese feedback no solamente te permite saber si él te está entendiendo, sino que también te permite darte cuenta qué tan interesado puede estar el cliente o no. Entonces desde ahí uno empieza a darse cuenta, bueno, no, me voy a acelerar porque este negocio no va a salir, entonces pues ¿para qué sigo aquí invirtiéndole más tiempo? O efectivamente el cliente está sumamente interesado, entonces sigo dándole cuerda al tema. Listo, fundamental tomar siempre nota de las tareas pendientes y de las apreciaciones que tiene el cliente. O sea, cuando el cliente te dice, no, esto me parece súper bueno, es muy importante tener eso en cuenta. O sea, que uno vaya teniendo un registro de qué es lo que al cliente le gusta y qué es lo que al cliente no le gusta. ¿Por qué? Porque solamente a partir de entender por qué al cliente le está gustando o por qué al cliente no le está gustando, ese insumo tú lo llevas a la compañía para que la compañía haga las mejoras que tenga que hacer al proceso, o porque si tú te empiezas a dar cuenta de manera recurrente que todos los clientes te dicen esa funcionalidad me gusta, entonces tú dices ok, listo, esto lo puedo pasar como parte de mi discurso como una de las ventajas que tiene mi servicio. Si el cliente pregunta por funcionalidades que su producto no tiene, tome nota. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva es la mejor forma de crear un área de nuevos negocios. Usted no tiene que ir a hacer investigación de mercados, usted no tiene que gastarse un montón de plata investigando, el cliente te lo está diciendo. Entonces cuando él te empiece a hablar de, ve, ¿y será que Place to Pay no haría tal cosa? Ok, yo hoy no lo hago, pero tomaré nota. ¿Listo? Entonces eso es supremamente importante porque el área de ventas no necesariamente se encarga solamente de vender, también puede ser el área responsable de generar nuevas ideas de negocio. Después, todo esto que les he contado es Laura Chico, es decir, esto pues seguramente mucha de esta información estará en libros y por ahí algunos teóricos lo explicarán desde otra manera, pero yo básicamente lo que traté de hacer fue de plasmar lo que yo hago en mi día a día y contarles un poco porque hasta ahora me ha dado buenos resultados. Entonces, enviar un mail de agradecimiento al cliente pues por haberte abierto el espacio y permitirte pues como contarle todo tu cuento y poner un acta de los compromisos. Eso pues deja una muy buena imagen de que efectivamente eres una persona responsable y muy importante que se adquirió compromisos, los cumpla, porque de nada le sirve este primer mail si después de eso no le vuelve a hacer seguimiento a los compromisos. ¿Listo? Y hacer un seguimiento periódico del cliente de acuerdo con la probabilidad de cierre. Una de las cosas que yo recomiendo mucho y que nosotros incluso lo hacemos, pues hay CRMs y hay un montón de software supremamente elaborados y que te permiten hacer prospectos y cuando el cliente pasa de prospecto a cliente y bueno, en fin, eso es sumamente elaborado. Pero uno puede ser muy práctico y muy simple en la manera como gestiona este tema. Y Excel es perfecto para eso. Entonces usted tiene una base de datos con sus clientes, la probabilidad de cierre, probabilidad alta, media o baja, o incluso en porcentajes del valor de lo que el cliente posiblemente le va a comprar, y de una manera muy rápida usted no solamente lo puede gestionar, sino que adicionalmente puede generar rápidamente estadísticas acerca de qué tan efectivo está haciendo en ese proceso de la venta. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Me demoré mucho? No, me gasté el tiempo que usted me dijo que me... Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá. Les quiero contar brevemente qué es lo que hacemos nosotros. Tengo una compañía que se llama Comet Sales. Nos especializamos en una plataforma, en un modelo software as a service para compañías de flores, más que todo para comercializadoras, importadoras y mayoristas. Aunque estamos físicamente en Colombia, hasta el momento no tenemos ni un solo cliente en Colombia. Pues nos enfocamos principalmente en el mercado. Nos enfocamos principalmente en el mercado en Estados Unidos principalmente y pues en otros países en el exterior. Hoy lo que les quiero contar es básicamente un resumen. Yo llevo 10 años pues, con diferentes compañías, he tenido como 6 compañías, 5 se han quebrado, esta fue la primera y es la única que ha sobrevivido, ya cumplió 10 años hace como 2 meses y hoy les voy a hacer como una pequeña recolección de lo que me ha pasado a mí en el tema de ventas. Yo pues he estado muy enfocado en el tema de ventas y pues esto es como de nuevo un poquito diferente a lo de Laura, no es una guía como tal, sino que es una serie de experiencias de las cosas que yo he vivido. Bueno, entonces, cosas básicas, tener algo que sirva. Suena muy obvio, pero no lo es. Yo hace 6 años vendí unas cosas que me metí en una película, entonces me metí en una cosa que al fresco, Enterprise Content Management, entonces no lo entiende nadie, excepto pues pocas, pero antes yo me iba y me sentaba con
con Laura y le decía, no, mira, tengo una plataforma, pero me dice, pero ¿para qué sirve? Yo, ¿cómo que para qué sirve? Eso te organiza todos los documentos y entonces, pero explícame para qué, ¿cómo que para qué? Eso es lo máximo. Entonces unas cosas, o sea, que yo ni entendía lo que estaba vendiendo. Entonces aparte de eso, no solamente vendía una cosa que no entendía, sino que vendía 5, vendía LifeRate, portales corporativos, vendía Alfresco, vendía una cosa llamada Mule, que era también un bus de integración, unos temas que, es más, en una presentación una vez me preguntaron, ¿usted qué hace? Y le expliqué al tipo, todo emocionado, veaste lo que yo hago. El tipo me dijo, vea, por ejemplo, esto es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer, porque este señor me acaba de explicar qué hace y yo no entendí nada y me imagino que nadie entendió nada. Entonces, que le sirva de experiencia no hacer esto. Y era como que, uy, esto es lo peor. O sea, entonces de nuevo, tener algo que sirva, de verdad que es muy importante. O sea, a veces uno cuando está en el mundo de la tecnología, yo soy apasionado por la tecnología, y uno a veces se enamora de una manera tal que uno por el fin de que la tecnología, uno se mete en peliculadas y dice, esto es lo mejor y todo, y le sirve a uno bacano porque uno de pronto uno se engoma con eso, pero para el común denominador, espantoso, no sirve para absolutamente nada. Pero igual uno es terco y uno va y entonces, pues, primera cosa importante. Segundo, agregar valor. O sea, esto es demasiado importante. Si usted tiene un producto que hace muchas cosas, pita muy bacano, tiene una forma muy chévere, pero no agrega valor, simplemente no sirve para nada. Y eso me ha pasado demasiadas veces. De nuevo, nos inventamos unas cosas, entonces las íbamos a vender y entonces yo me acuerdo que tenía el cliente y eso que le cruzan uno los brazos, eso es demasiado mala seña. Ya cuando uno el cliente, por el prospecto le hace uno así, uno ya es como que, uy, uno aquí va de salida, uno me decía, pero es que explícame para qué. Yo, pero ¿cómo que para qué? Mira que es que con esto puedes tener una cosa, una plataforma con los documentos y aquí la gente puede meter las vacaciones. Uno me decía, pero ¿para qué? Si yo tengo un Excel aquí, un tablerito, y yo, pero es que esto es más bacano porque es web. Y uno me decía, pero ¿para qué? O sea, toda la gente está acá al lado. O sea, entonces, muy importante el tema de agregar valor. Desde que uno comienza con la versión número 1, uno tiene que agregar valor. Y lo que hablamos ahorita de MVP, ¿cómo es? Minimum Viable Product. Uno tiene que tener un producto que le agregue valor a alguien. Si uno no agrega valor, uno está perdido. Y eso, de verdad, tiene que pensar en eso. Uno muchas veces arranca con una cosa que a uno le parece muy bacana, pero si no agrega valor, uno no hace nada. Y el proceso de ventas es completamente ineficiente porque pues, si uno no agrega valor, ¿quién le va a comprar uno algo? En cambio, cuando uno agrega valor o uno está hablando con un cliente y muchas veces uno se reúne con un cliente, yo me reúno con un cliente y el cliente no se da cuenta que tiene un problema, pero uno sabe que uno tiene la solución. Entonces, ¿uno qué hace? Uno le presenta las cosas o guía la presentación de manera que el cliente mismo como que se haga una pregunta y se dé cuenta que lo que uno tiene le agrega valor. Y ahí ya eso es, o sea, ya una vez el cliente se da cuenta que uno le agrega valor, la venta es fácil. Entonces, tenerlo en cuenta. Volviendo al tema inicial, solucionar un problema. Si uno no soluciona un problema, lo que uno tiene no sirve para nada. Es que generalmente uno compra cosas para que le solucionen problemas. Si no, generalmente uno no compra nada que no sirva para nada, excepto mi esposa, que yo no entiendo ella por qué constantemente compra cosas que yo no entiendo para qué, pues, o sea, esa es mi opinión personal. Y me imagino que es más común, pero mi esposa compró unas cosas y me dice, mira lo que compré yo, ¿y para qué? ¿Cómo así que para qué? Muy bacano, yo, pero ¿para qué? Entonces, eso... En la tecnología también hay veces que pasa eso, o sea, me pasaba a mí, yo iba y le vendía a alguien una solución y entonces el cliente me decía, ¿pero para qué? Sí, no, es que... Entonces, ese tema demasiado importante también de tener en cuenta, todo el tema de solucionar un problema. Y de nuevo, son cosas, por eso lo llamé lo básico, son cosas que son tan básicas, pero a veces uno se empelicula tanto con lo que uno está haciendo, que uno pierde el horizonte y pues uno empieza a vender cosas que no solucionan problemas o que no agregan valor y pues que a la final no le sirven a nadie excepto a uno. Otra cosa muy importante es estar en el mercado. ¿Por qué? Porque es que, de nuevo, uno a veces en película, entonces uno llega y dice, no, tenemos una cosa muy bacana, vamos a cobrar por esta vaina $10,000. Y entonces uno le dice, pero ¿por qué no? Es que es demasiado bueno, es demasiado bacano. Pero si uno no hace como un sondeo, un análisis del mercado, y uno no se da cuenta si uno realmente está en el mercado, uno no va a vender, por más bueno que sea el producto, uno no lo va a vender. Y vos ves una cantidad de productos supremamente bacanos que han salido, pero que simplemente no se mueven porque no están en el precio. No sé si ustedes conocen los Segways. Los Segways son los aparaticos que ustedes ven en los centros comerciales, que es como el celador montado, pues el guarda montado y que va como con dos cositas. Eso es un productazo. Pero ¿qué pasa? Es un productazo que vale como $15,000 cada aparatico de eso. Entonces, esa gente está fuera del mercado. Fue un producto que sacaron hace muchos años y vos lo ves hoy por hoy pensando que eso se iba a masificar. Eso nunca se masificó. Pues, ¿quién va a comprar un aparato con dos llanticas que vale $15, $20,000? Es demasiado costoso. Entonces, en ese tema, uno tiene que estar en el mercado. Esto es demasiado importante porque es que cuando uno está pensando en hacer un producto, si uno no ha analizado el mercado, que está dispuesto a pagar, puede que la solución que uno tenga no sea eficiente, porque es que a la final uno tiene que tener un producto que le produzca uno plata, que le produzca uno dinero. Si no, uno no va a tener la capacidad de poder sacar eso adelante. En el caso nuestro, nosotros no recibimos nunca financiación de nadie.
simplemente porque no sé, pues porque nunca se dio la oportunidad. Ya en este momento pues tampoco la recibiríamos, pues porque no tiene ningún sentido. Pero si uno no analiza esto y por más plata que le den, uno se la va a consumir así de rápido y no vas a vender nada. Porque vos llegas a un cliente, puedes tener un productazo. En el caso de Place to Pay, vos llegas, no, este es un productazo muy bacano. Ay, ¿cuánto vale? No, nosotros cobramos 70% por cada transacción. Pues, ¿qué te van a decir? Es imposible, o sea, es literalmente imposible vender algo. Entonces, eso muy importante para tenerlo en cuenta. Otro tema que es demasiado importante, y sobre todo hoy por hoy, es el servicio al cliente. O sea, uno puede tener un producto muy bueno, pero si usted tiene un producto muy bueno y no le da servicio a tus clientes, el producto no va a funcionar. Y lo peor de todo es que vos se lo vendes a una persona y a esa persona le das un mal servicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cliente, lo primero que uno le pasa cuando uno vende, generalmente, es que un cliente le pregunta, ¿y quién más lo tiene? Y eso es horrible cuando uno arranca, porque yo me acuerdo cuando arrancamos a vender este producto, yo llamaba a alguien y decía, mira, tenemos este producto, entonces me decían, ¿y cuántos clientes tienen? Y yo les decía, después de usted, 1. Entonces la gente dice como que, uy, o sea, eso es demasiado difícil. Entonces al principio me tocaba meter unos buques, porque pues, uno en venta le toca meter, pues a veces, o sea, uno tiene que ser muy honesto con las personas, pero uno a veces tiene que ayudar un poquito. Cuando vos vas a vender un producto y decís después, o sea, después de usted tengo un cliente, la gente dice como que, uy, yo no voy a hacer el conejillo de Indias. Entonces es muy importante que cuando uno le venda a alguien, uno consigue ese primer cliente, uno le tiene que dar el mejor servicio del mundo, porque entonces ya cuando uno habla con alguien, hey, ¿cuántos clientes? No, tenemos, pues sí, tenemos una cantidad de clientes de todas partes, diferentes. Por ejemplo, te puedo recomendar un cliente que puedes hablar con él y le paro el único cliente. Esa estrategia yo le aplicaba, pero es que ¿qué más hace uno? O sea, uno tiene que resolver. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, en el tema del servicio al cliente, es clave que uno esté montado para el servicio al cliente. Ahora, pilas, cuando uno arranca, yo también me metí una en película y decía, no, pero es que como le estoy vendiendo a esto, las compañías, pues uno tiene que proyectarse como una compañía gigante. Entonces vos llamabas a la oficina, y te decía, usted se ha comunicado con, en esa época la compañía se llamaba Vertical Technology, entonces te contestaba un teléfono, pues una voz grabada. Yo inclusive una época tan en película que pagué por una grabación para que sonara pues más profesional. Entonces te contestaba una grabación, usted se ha comunicado con Vertical Technologies para servicio, pues para ventas, marque 1, para contabilidad, marque 2, para servicio al cliente, marque 3, y todas era una sola extensión, y era yo. Entonces, pero entonces uno, lo que te digo, yo pasé por ahí, se meten unas películas que a la final la gente prefiere que uno llame, por ejemplo, eso se llama un IBR, ¿cierto? Yo soy anti-IBR, si usted... O sea, les voy a dar otro ejemplo. Ustedes llaman acá a Bancolombia. O sea, yo soy muy crítico de Bancolombia, lo uso porque generalmente no hay más alternativa, pero bueno. Vos llamas a Bancolombia y después de que estás una hora esperando, te dicen, estimado cliente, su llamada es muy valiosa para nosotros. Mi pensamiento, si fuera tan valiosa, ¿por qué no le pagan a alguien para que me conteste cuando llamo? Entonces, cuando una persona, pues cuando montas una compañía, la gente aprecia que cuando vos llames, pues vos le contestes, no le pongo un IBR, no le metan tanta tiza a la vaina, es mejor, la gente sepa y sabe que somos una compañía pequeña y damos un servicio más personalizado. Entonces uno, pues, ese tema es bien importante. Bueno, las emociones, demasiado importante. Una cosa que me olvidé decir, literatura, es muy importante leer, por ejemplo, experiencias como las que yo he vivido, como las que Laura tiene, como las que todo el mundo que tiene en ventas, hay demasiadas experiencias en libros, el que quiera, yo ahorita les doy mi correo, yo tengo muchos libros, yo leo mucho, yo trato de leer bastante, uno lee libros y uno se da cuenta de experiencias que ha tenido otra gente. Entonces a mí un libro que me marcó se llama Start With No, de Jim Camp, ahora se los voy a pues ahorita les escribo el nombre. En ese libro yo aprendí el tema de las emociones. Las emociones, ¿por qué eran tan importantes? Sobre todo cuando el producto es de uno está metido en el cuento, uno toma todo demasiado personal. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo estaba la semana pasada, hace 2 semanas, estaba en Chicago, una reunión, un cliente grandísimo, una sala de conferencias, 10 personas, y al lado un tipo, cucho ahí como de 60 años, el financiero de la compañía, empezó la reunión, llevamos para media hora, y el tipo dice, en la mitad de la reunión, yo estaba explicando una cosa, un proyector, todos los fierros, el tipo dice, un momento, yo así, más le dice a todo el mundo, hey, si nosotros ya nos montamos en un ERP, que tiene que lo uno, que lo otro, porque estamos perdiendo tanta gente el tiempo acá viendo este producto de este señor que pues obviamente no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Uno ahí es donde uno tiene que separar completamente las emociones, porque mi lado humano decía, este viejo, mi madre es que lo quería era matar, y estaba a mi lado, o sea, era fácilmente como, meterle un coscorrón, pero uno le toca ser objetivo, entonces uno tiene que ir, bueno, listo, ¿cómo hago para que este man se dé cuenta que lo que nosotros tenemos le agrega, pues le funciona? Y la solución, demostrarles a ellos que agrega valor. Entonces yo le dije, mire, usted está montando un ERP muy bacano, le maneja toda la nómina, toda la parte contable, etcétera, etcétera. Pero ese ERP que sabe de flores, nosotros somos expertos en flores.
Le dije, ¿sabe qué es SRP? No saben nada de flores, nosotros somos expertos en flores. Ustedes están gastando en estos momentos 50, 100 mil dólares desarrollando unos módulos para flores. ¿Qué va a pasar cuando se gasten la plata? ¿Qué va a pasar en un año? Ese sistema va a quedar igual. En cambio nosotros vamos a seguir evolucionando con el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tema de las emociones es muy, muy importante. Otro tema importante con las emociones. Uno llega y viene todo el tema de la expectativa, ¿cierto? Ustedes han visto el tema de las expectativas. ¿Qué me refiero con expectativas? Yo fui a Chicago, ¿cierto? Chicago queda lejos de acá, 2 vuelos, eso pues vale billete, lo que vos quieras. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que llegar con, en el caso mío, nosotros como vendemos, es que nosotros llegamos simplemente a mostrarle a la gente lo que tenemos, con cero expectativas. Entonces yo voy a una reunión y me dicen, hey, ¿ese cliente en Chicago qué? Yo antes era como que no, ese cliente, mejor dicho, ese cliente tiene tantos usuarios, va a dar tanto, yo hacía las cuentas, hey, el aire acondicionado, no, compremos el más galludo, pero ¿cómo así? No, es que ya vamos a montar este cliente en 2 semanas en Chicago. Entonces uno mete una película que cuando llegas a donde el cliente está tan desesperado por venderle, que va a ser demasiado difícil de venderle. Porque los clientes, así como los perros, como ustedes han visto las chanditas miniaturas que ven a los niños, entonces los niños se asustan y esos perros se convierten en unos monstruos y les ladran, y entonces así le pasa uno con los clientes. Si vos llegas con un cliente con esas ganas de venderle, el cliente se da cuenta que vos estás demasiado desesperado, demasiado ansioso. Yo aplico una estrategia que ya es completamente, de pronto ya es demasiado, pues a mí me funciona, pero de pronto ya es demasiado extrema. Y es que yo muchas veces voy de un cliente a convencerlo que no compre el producto que nosotros tenemos. Porque entonces el cliente me dice, hey, pero vos viniste para acá, de verdad, hasta la ciudad donde sea que esté, para convencernos de que el producto tuyo no es lo que nosotros necesitamos. Yo le digo, pero es que si usted me está diciendo que no le sirve, yo no vine acá a rogarle a usted que se monte mi producto. Si le sirve, bacano. Si no le sirve, entonces no se monte en el producto. Entonces la gente inmediatamente cambia la perspectiva, porque la gente dice, pero es que este man de verdad, si no le compramos nada, este man se va tranquilo de la vida. Entonces ya el cliente dice, no, pero vení, mostrame más. No, pues cuál que mostrame más, a ver, espérate un momentito, a ver, tengo otra reunión. No, es de verdad, es pura, vea, es en serio. Psicología inversa. No, pero tampoco psicología inversa puede darle a un niño, pues, pero sí, es de verdad que uno tiene que demostrar a la gente que, pues, que si no le compran a uno va a seguir normal, que no se va a acabar el mundo y que es que, ¿Vender o sea, con hambre o vender sin hambre? sí, claro, uno está tranquilo. Y ahí me ha tocado a veces que yo decía, si este negocio no me sale, me embalo para pagar la nómina la otra semana. Igual yo llegaba, no, pues que sabe que si no lo quiere comprar relajado, y por lo otro decir, este man no me compra y me meten en bala. Pero uno tiene que jugar esa carta. Muy importante separar las emociones del tema, pues, del proceso de ventas. El manejo de expectativas. La otra cosa, nosotros en la compañía tenemos un equipo de ventas pequeño, somos 3 personas, pues yo hago muchas cosas, pero parte de lo que me gusta hacer es vender. Nosotros no vendemos, nosotros mostramos. Hay una diferencia muy grande entre vender y mostrar, gigantesca. Vender es que, mira, entonces el producto vale esto, entonces ¿cuándo arrancamos? Entonces la gente dice, no, ¿qué es esto tan horrible? En cambio nosotros llegamos, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que nosotros tenemos, lo mostramos tranquilamente, cero presión. Es que no estoy seguro, no se preocupe, tómese su tiempo, si quiere hablamos en 2 semanas, si quiere hablamos en un mes, si quiere hablamos en un año. En el caso de nosotros, manejamos, todos los clientes de nosotros son compañías, el negocio de nosotros es business to business, entonces los ciclos de ventas son muy largos, o sea, ahora a medida que conseguimos más clientes, pues obviamente se acorta más porque tenemos más referencias, entonces la gente ya nos conoce más, etcétera, etcétera. Pero el ciclo de ventas de nosotros, tranquilamente, 1 año, 18 meses. ¿Por qué? Porque el sistema de nosotros maneja el core de la compañía. O sea, el sistema de nosotros es como un ERP para flores. Entonces, si vos te montás en la plataforma de nosotros, todo tu negocio gira alrededor de lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se demora en tomar la decisión. Entonces, generalmente, ¿qué nos pasa? Yo visito un cliente. No, sí, se ve muy interesante, pero no estamos seguros. Listo, no hay problema, hablemos en 6 meses. Entonces, uno, ¿qué pasa? Los 6 meses los llama, ve, ¿cómo van? Eso que estaban evaluando. No hemos hecho nada. Y al año, pues hablas con el cliente y te dice, no, ¿sabes qué? Mira, Alejandro, desde que vos viniste hace 1 año, no hemos hecho nada, ya estamos listos para hacer. Hágale, listo. Yo tengo un caso en particular, un cliente que ahora pues es un cliente de nosotros muy grande. Es una compañía que le vende a Costco. Costco es como un macro en Estados Unidos, tiene más o menos 600 almacenes todos gigantescos. Ellos le venden flores más o menos a 300 de los Costcos. Es una compañía gigantesca. Este man yo lo llamé durante 19 o 20 meses, todos los meses, sin parar. Hey, Pau, ¿qué más? Con Alejandro, ¿cómo va? No, bien, ¿y qué más? ¿Y cómo va todo? Bien, no, Pau, te llamaba a ver cómo iba todo. No, bien, pero no estamos listos. Perfecto. 18, 20 meses. Ahora es un cliente gigantesco. Pues tenemos una relación hace 5 años, 6 años, todo. Pero es muy importante, pues de nuevo, uno no desesperarse, sobre todo de nuevo.
lo que alguien comentaba ahorita, el ciclo de ventas y el proceso de ventas de nosotros es muy diferente a que si no tiene una app que vale 99 centavos. Completamente diferente, es completamente diferente la forma de llegar, el mercadeo, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, nosotros generalmente vendemos todo por la página, pues usando la página como referencia y por teléfono. O sea, puro GoToMeeting, puras reuniones, porque muchos clientes de nosotros tienen muchas operaciones en muchas ciudades, el mismo cliente. Entonces, pues todas las reuniones pues, realmente son virtuales. Vos no vas a... O sea, hoy por hoy ya no se usa pues que lleguen y vuelen, no sé, 10 personas de 10 ciudades diferentes para estar en una reunión de 2 horas, pues ya no sale, pues, no es eficiente. Bueno, ya un poquito hablando de la ejecución, el seguimiento, clave. ¿Por qué digo esto? Es que es una cosa que es tan obvia que la gente no la hace. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vos llamas a alguien, le hablas con la persona, listo, le haces una pequeña introducción, todo. Siempre que uno hace una llamada, correo. Así es la filosofía de nosotros. Yo hago una llamada, mando un correo. Hola Chávez, ¿qué más? Basado en lo que hablamos hoy, mira, esto no tiene que ser muy formal. Yo soy completamente antiformalismos. O sea, es más, yo visito a mis clientes así como estoy. Yo me he visto así. La industria de las flores también es muy informal. Exacto, sí, si uno va a vender pues, un producto a un banco y uno va así, lo van a mirar como que este man está completamente frito, loco, ya entró perdiendo. Pero en el caso de la industria nosotros manejamos el tema así y somos demasiado prácticos. Ahora, de nuevo, puede que no aplique en Medellín, porque en Estados Unidos la gente es demasiado pragmática. Entonces vos allá ves que vos hablas con el presidente de la compañía, lo llamas directamente y te contesta el presidente. Aquí yo no conozco ningún presidente que uno llame y conteste el presidente. Eso contesta a la secretaria, de la secretaria le pasa a la otra secretaria le pasa a la secretaria privada, y la secretaria privada a la secretaria extra privada, y finalmente, si acaso, te pasan al presidente. En Estados Unidos, no. Entonces en Estados Unidos uno puede hablar pues, muy directamente con las personas. Volviendo al tema, el seguimiento es clave. Uno habla con una persona, pum, seguimiento. Nosotros, o sea, hay muchas formas de hacer esto. Nosotros optamos por usar un CRM que se llama Salesforce. Hay muchas herramientas, pues está Excel, está Zoho, está Highrise, está Sugar, hay en 1000 números de herramientas. ¿Cuál es la mejor? Depende de lo que usted le sirva. Nosotros porque usamos Salesforce, porque nos permite ser muy eficientes, tener todo conectado. Yo tengo una persona que trabaja en ventas, que trabaja desde la casa acá en Medellín, yo trabajo para acá, pero viajo mucho, tengo otra persona que está acá y nos mantenemos sincronizados. Salesforce nos da una forma de poder trabajar muy eficientemente. Generar una cotización, nosotros en Salesforce entramos, en cuestión de 2 minutos tenemos una cotización con todo es estandarizado, entonces a nosotros nos sirve mucho. ¿Cuál es la herramienta correcta? No hay una herramienta correcta, la herramienta es la que mejor le sirve a uno, pero lo importante es tener una herramienta. Vos no puedes pretender, mira, si vos le querés vender a alguien y vos llamas a alguien, le decís te llamo la semana entrante y no lo llamas, eso es, le estás mandando el mensaje más malo que puedas a tu cliente potencial. O sea, el cliente posiblemente no te va a comprar porque es esta persona que ven llamarme a tal hora y no me llamó. O lo que decía ahorita Laura, uno tiene que ser uno tiene que ser demasiado preciso. Nosotros, de nuevo, trabajamos todo principalmente el 90% de nuestro mercado está en Estados Unidos. En Estados Unidos, si la reunión es a las 9:15, la reunión es a las 9:15. O sea, yo tengo una llamada, son 12 personas y cuando la gente se conecta suena una campanita. A las 9:14 vos arrancás a oír ping, 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 ping. Se mete todo el mundo. Muy rara vez alguien no llega a tiempo. Y el que no llega a tiempo te avisa de antemano. Ahora, ¿qué pasa? Aquí trabajamos muy diferente. Aquí la gente está acostumbrada a que la reunión es a las 9. La gente tranquilamente, a mí me pasa acá, es charrísimo. Yo tengo reuniones con proveedores de mis clientes, con fincas. Aquí, una finca en Bogotá. Yo tenía una reunión a las 9. A las 10 llegaban a la conferencia. Yo decía, no, qué pena, tengo otra reunión, chao. Bueno, ¿para cuándo? Yo, para el otro martes a las 9:30, listo. Llegaban a las 9, a las 10:05. Me decía, yo les decía, qué pena, yo tengo otra reunión a las 10:30, a las 10:25 tengo que colgar. Entonces, para mí personalmente es desesperante trabajar a veces acá porque la gente es demasiado incumplida. Entonces, cuando uno es incumplido, uno básicamente le está diciendo como en código a la otra persona, mire, su tiempo vale nada. Yo su tiempo no lo valoro en lo más mínimo. Entonces, si usted pierde su tiempo porque yo no llegué o porque yo no aparecí, eso no es problema mío y no tiene sentido. Desde el punto de vista de ventas y de servicio al cliente, eso es un pésimo mensaje que uno puede dar. Entonces, no hay nada mejor, salud, no hay nada mejor que ser muy, muy puntual, de nada. En las citas. Entonces, esa parte es súper, súper clave, de verdad que es muy clave. La otra parte, lo de la persistencia. Uno tiene que ser, si uno de verdad quiere vender algo, uno tiene que ser demasiado persistente. Yo era la persona que me hacía las cuentas más alegres, me metía unas películas, o sea, yo llegué una vez, monté un website que para vender ropa. Digo que porque mi excuñado vendía ropa y tiene que, entonces yo dije, no, es que hay que venderse en internet. Entonces arranqué a hacer cuentas, monté una página con una cosa llamada OS Commerce, esto fue hace como 10 años.
una berraquera, me metí una película y decía, bueno, listo, asumamos que todos los días entran 500 personas, que de las 500 personas la mitad se interesen, que de la mitad que se interesen, la mitad compren, o sea, que vamos en 125 personas, uy, y que de esas 125 personas, que todas se gasten por ahí unos $50 diarios, porque es que eso pues es muy poquito. Entonces yo decía, voy a vender $5,000 al día. Y yo dije, no, me metí una película, entonces conseguí unos super servidores y una queta. ¿Sabe cuánto vendí? En 3 meses que duró mi operación, antes de que pues obviamente me quedara arruinado por ese lado, vendí por ahí $15. Y el servicio al cliente que me llegaba, me decían, hey, esas viejas en tu página de vestidos están más buenas que un berraco, no me puedes contactar con ellas. Yo como que, ¿qué? Yo vendo vestidos de baño, viejo, este no es un servicio, pues, pero entonces mejor dicho, cuando uno quiere vender algo, uno tiene que ser demasiado persistente. Lo que les decía, vender un producto nuevo es demasiado difícil. O sea, uno tiene demasiadas cosas en contra. Vos vas y te reunís con un cliente. Tengo una super aplicación para que haga esto, tan. ¿Quiénes la usan? No, pues realmente nadie. Usted es el primero. Listo, perfecto. ¿Y cuánto vale? No, es que vale tanto. No, es que eso está muy caro. Y la competencia, ¿y qué? Entonces son demasiadas cosas. Uno siempre, o sea, uno tiene que ser de verdad, ante mi humilde opinión, uno tiene que ser demasiado terco para meterse en un producto para venderlo. Porque es que son demasiadas, o sea, uno va en contra de demasiadas cosas, todas simultáneamente. Lo que hablaban ahorita en la primera presentación, que hablaban de tener pues mínimo 2 personas en una compañía, es que a mí no me extraña, es que cuando uno está solo, en este caso yo he tenido socios todo, pero en este caso estoy solo, y es que uno a veces, hermano, uno tiene días que, vea, yo cuando no tenía producto, que hacíamos desarrollo a la medida, yo hacía a veces 40 llamadas al día, y me decían 40 veces no. Uno al final del día, uno de verdad que uno queda deprimido, yo salía temprano de mi oficina y yo decía, yo no sirvo para nada, yo soy un inepto, yo voy a morir, pero hay una clave que se la voy a dar, que es la que yo aplico, y es el tema de la reseteada. Yo todos los días por la mañana, cuando me levantaba después de una noche terrible que no dormía porque no vendía nada, todo, yo me hundía un botón y me reseteaba y decía, hoy sí fue. Y arrancaba desde y volvía a llamar a otras 40 compañías y me volvían a decir que no 40 veces. Y eso me duró por ahí, sin exagerar, por ahí 2 años. Aparte de eso, la economía en el 2008 en Estados Unidos se destruyó, la gente no hacía nada, la gente no invertía y dele. Entonces, el tema de persistencia es es de verdad que es muy importante. ¿Es para todo el mundo? Posiblemente no, se los digo de entrada, o sea, el que de verdad no esté metido en el cuento, si usted quiere ganar plata, de pronto es mejor conseguirse un trabajo en una compañía que le paguen bastante plata, porque es que en este negocio, si uno es muy persistente, se vuelve muy complicado. Bueno, y la última cosa que les quiero hablar, para mí es el mito más grande que se ha inventado la humanidad, es la estafa más grande que yo he visto en toda mi vida, me ha pasado muchas veces y me pasó demasiadas veces, y por eso los quiero prevenir, se llama el famoso gana-gana o el win-win. Esto es la estafa número 1 del planeta. Se los voy a ir por qué, varias experiencias. Una vez me conseguí un cliente que se llama 1-800-Flowers, una compañía gigantesca en Estados Unidos. Venden $850 millones al año en flores, en canastas, en peluches, en cositas, en bobadas. Un poco de billete. Yo me conseguí un proyecto con estos manes en el 2000, a finales del 2008, cuando la economía estaba re mal. La economía estaba tan mal, yo tenía un solo cliente en ese momento, activo. Entonces yo decía, listo, le tengo que facturar. Iba en la factura número 1000. Entonces decía, el viernes le mandaba la factura número 1001. Y llegaba el otro viernes, yo decía, no, yo no le voy a mandar la factura número 1002, porque es que la que recibía los pagos y entré a la compañía a verla, 1000, 1001, 1002, este man no tiene nada. Entonces, como en Estados Unidos no existe lo de aquí, que es facturación regular, yo llegaba y me metía a mi sistemita de contabilidad, no, esta semana vendimos 47 facturas, a 1047, a la semana entrante la 1098 y así. Entonces el cliente, sí, porque es que lo que te digo, si un cliente se da cuenta que uno es el único cliente, entonces que es el único cliente que no tiene, lo van a llamar, hey, yo soy como importante para vos, entonces, y esos Beatriz se la van a clavar a uno. Entonces hay que, pues, es lo que les digo, en este tema uno tiene que estar demasiado, ¿cómo se llama? Tiene que estar demasiado, uno tiene que estar en la jugada por demasiados frentes y son demasiados temas, es el tema contable, es el tema de mercadeo, o sea, son demasiadas cosas. Entonces, volviendo a la historia original con 1-800-Flowers, ¿qué pasó? Entonces yo llegué, entonces listo, la compañía queda en Nueva York, en Long Island. Entonces el man me dijo, listo, Alex, vamos a meter en el proyecto, muy interesante para una propuesta. Entonces yo en esa época era el rey de la literatura de las propuestas. Yo me sentaba y arrancaba, era así una vez una compañía,
Y entonces llegó el sistema, eso mejor dicho, con una introducción. Es más, una vez un cliente me dijo, vení, hazme un favor, a mí me da demasiada pereza leer tus propuestas, ¿por qué no me pones el valor de la propuesta en la primera página para yo no tener que hacer scroll down? Y yo como que estos manes, entonces bueno, con estos manes escribí pues obviamente mi típica novela de propuesta, tan se la mandé, era como 20 páginas, era un proyecto grande, era un proyecto como de $30,000. Yo dije, no, si con estos manes le vende este proyecto, 100 Flowers, yo ya la saqué del estadio, mejor dicho. Entonces listo, arranqué con el man, le mandé la propuesta, me decía, Alex, no, tenés que venir a Long Island para que nos sentamos aquí a mirar tu propuesta. Yo decía, listo, de una, ¿cuándo? No, tenés que venir mañana. Yo, güey, madre, bueno, listo, tan. Me metía un tiquete de $600, tiquete, aterrizaba en Long Island el primer día que llegué. Yo no había ido a Long Island hacía demasiado rato, pues a Nueva York, entonces llegué, salió un man ahí, no, servicio de taxi, yo no, pues yo con un taxi, no, es que mi servicio, un árabe, no, mi servicio de taxi es mejor, que lo llevo, yo no, pues relajado, pues sí, yo con un amarillo, esto es lo mismo que el amarillo, esto va by the book, y yo no, que yo, pues bueno, vámonos con este man, by the book, $125 me clavó el man, que porque pues era como un SUV, bueno, un enredo del berraco, entonces sume 600 de tiquete, 125 de ida, 75 de vuelta, 10 veces fui a Nueva York en un periodo de 5 meses. Mamá me llamaba un viernes por la tarde, tenés que estar acá el lunes. Y yo, hey, pero, ¿cómo así que el lunes? Tenés que estar acá el lunes porque van a estar todos los vicepresidentes y si no venís, esto no va a pasar. Y vos sabes que esto es win-win, porque es que si vos montas esto, 100 Flowers, y yo en esa película, o sea, a mí me decían win-win y me hipnotizaba, que era win-win. Entonces, uno ahí en película, entonces hágale para Nueva York. ¿Sabe qué? Vea, me gasté como, nada más en tiquetes y en viaje me gasté como $10,000. De un proyecto de 30,000 que no había empezado, sin un peso me gasté $10,000 que no tenía de dónde. Llegué allá. Cuando finalmente me dice, man, listo, ahora estamos listos para hacer el negocio, pero pues tenemos que agregar estas cosas. Y yo le dije, como que estas cosas, eso está más largo que mi literatura de la propuesta, ¿de qué estaba hablando? No, si no tienen estas cosas, no podemos hacer esto. Y acordate, eso es gana-gana, porque es que si vos haces esto, no tomas adelante, y que entonces uno ahí como que, bueno, hágale pues, entonces listo, eran $20,000 en cambio, yo listo, hágale, yo se los meto. Entonces un proyecto que era de 30,000. Ya me gasté 20,000, me gasté 10,000 en viajes y los 20,000 que iba a cobrar se los di gratis en una cosa que porque era gana-gana. Entonces, no, pues estos manes son muy grandes, esto es lo mejor, todo. Finalmente montamos el proyecto, pam, listo, el proyecto arrancó, esos manes no me pagaban, era un desastre, la única compañía, mi cartera es súper buena en Estados Unidos, pues yo tengo, ya le voy a decir otra filosofía en el tema de la cartera. Estos manes, yo llamaba 2 meses después, hey, no me han pagado, ¿por qué no me han pagado? El man me decía, Alex, es que es tu culpa. Yo, ¿mi culpa? ¿Cómo así? Claro, es que no te das cuenta, tu compañía se llama Vertical Technologies. Como empieza con V pequeña, cuando están pagando, es la última en la lista. Ese día dije, Dios mío, no, yo ese día literalmente insulté al man y dije, ¿sabes qué? O sea, no jodas. Entonces, bueno, todo era en nombre del gana-gana, o sea, vea, el gana-gana, el man gringo, el gana-gana, entonces, ¿por qué le digo esto y por qué hago tanto énfasis? Porque cuando uno está vendiendo, cuando ustedes se aproximen a una compañía, siempre les van a decir aquí, vas a querer un man, hacer la presentación, todo, y el man va a abrir el cajón y te va a decir, ahora en el gana-gana, entonces uno tiene que estar preparado psicológicamente para decir, no, cero gana-gana, yo no creo en esa vaina, todo. Muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Uno como compañía pequeña, las compañías grandes, yo antes pensaba que las compañías grandes eran lo mejor, eso para mí, eso es lo máximo, una compañía grande. Las compañías grandes generalmente son lo peor, tratan de abusar a uno. Y esto viene a mi última filosofía que les quiero compartir. Así como los clientes tienen derecho de echar a los proveedores tienen el mismo derecho de echar a los clientes. Y nosotros se lo dejamos saber a los clientes. Entonces, ¿qué pasa? El cliente que llega ahí es muy abusivo, no, es que imagínate, quiero este descuento. Yo tengo unos clientes que me dicen, no, es que las propuestas tuyas, me siento estafado, mire, ¿sabe qué? Si se siente tan estafado, no trabaje más con nosotros, lleguemos hasta aquí, chao. Entonces la gente queda como en shock, pues que yo soy el cliente, ¿usted cómo me está echando? Y yo le digo, a mí qué me importa, es que yo quiero cliente bueno, usted es un cliente malo, entonces usted no puede trabajar con nosotros, ya, sencillo. Pero yo no sé, alguien que debían mandar matar y acribillar, se inventó eso de que el cliente siempre tiene la razón. Yo no sé quién fue el man que inventó eso, pero ese man tendría que le iban a buscar, si se murió, desenterrarlo y devolver la puñalada y volver a enterrar. Porque eso, para una compañía pequeña, cuando uno está arrancando, eso de que el cliente tiene la razón, eso lo quiebra a uno. Uno hace una cosa, uno se gasta una cantidad de cosas. Yo tenía un cliente demasiado insolente, el man me decía, yo soy el cliente y yo tengo la razón siempre. Yo le digo, usted está completamente demente y yo no sé qué se fumó y usted conmigo no tiene la razón, y menos en esta situación. Y casi, son unas encendidas miedosas, pero muy importante que tengan eso pues presente. Eso les va a pasar, sobre todo cuando uno arranca. Es que cuando uno arranca, la gente huele que uno está desesperado por conseguir el negocio, por conseguir la referencia. Entonces la gente te va a proponer cosas como esta. Mire, como usted está empezando y usted, pues como usted no tiene ningún cliente, entonces, pues vea, hagamos una cosa. Yo le propongo un negocio.
¿por qué no hacemos un contrato a 5 años? Usted me da todos los servicios gratis, me hace lo que me dé la gana, va a mi casa, me tiende la cama, todo, y aparte eso me paga. Y uno a veces con el mito del gana-gana, uno se la cree, no, sí, de una, ¿dónde firmo? Ay, no. Entonces, de verdad, en esta parte de ventas es muy importante que siempre tengan presente el gana-gana. Van a ver, el gana-gana, las compañías grandes siempre. Bueno, no, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Nada, bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Andrés Orozco, pertenezco al grupo de Seedcode y les voy a enseñar les voy a mostrar un problema que nosotros tuvimos realmente. Esto ocurrió realmente y nos ocurre a todos los que somos desarrolladores. El problema es que siempre que nosotros queremos estar sincronizados con las tareas que realmente hacemos al día, que nuestros jefes o entre nosotros mismos nos asignamos a la hora de desarrollar, vemos que no lo estamos cumpliendo. Vemos que, por ejemplo, tenemos una lista de chequeo con 1000 pendientes para hacer, que realmente los hicimos en código. Vamos a ver a los informes y, oh sorpresa, no tenemos nada de lo que hicimos, pero en realidad sí hemos desarrollado. Esto dificulta mucho en empresas a la hora de hacer mediciones o a la hora de entregar reportes a última hora, que por ejemplo nos dicen, hey, entréguenos un reporte con lo que hicieron esta semana, la semana anterior, o cuáles son los puntos que tenemos o el porcentaje de desarrollo que llevamos del proyecto, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes son desarrolladores de software? Bueno, entonces es mucho más fácil. Sí. Nosotros estamos apoyados sobre Git. Ya les voy a contar cómo funciona pues la solución. Estamos con la idea de integrar Git con un sistema de checklist que nos haría más fácil poder solucionar, pues poder chequear las tareas que ya tenemos listas, pero pues más o menos les voy a explicar. Git es un sistema de repositorios y versionamientos, un manejador de versiones, pues que te permite a vos trabajar sobre un mismo archivo y tener pues como las versiones a través del tiempo. Por ejemplo, versión 1 de un archivo de Word o no sé. La aplicación está, pues la aplicación que ya se las voy a comentar cómo es y de qué se trata sería la siguiente. Básicamente, nosotros como usuario final tendríamos una lista de chequeo de todo lo que tenemos para hacer realmente, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos lo que en programación es el commit o el comentario antes de enviarlo al servidor, simplemente vamos a dar por finalizada una tarea y a las personas del equipo de desarrollo les va a llegar una notificación en su celular de que ya terminaron la tarea o en qué estado va la tarea como tal. Pues básicamente es como la idea del desarrollo. ¿Qué nos facilita esto? A la hora de hacer reportes nos lo va a mostrar de una manera muy sencilla. Nosotros, pues como lo que tenemos en mente es mantener todo de manera muy simple, porque muchas veces cuando nosotros utilizamos todos estos sistemas de reportes o todos estos sistemas de traqueo, o por lo menos a nosotros nos parece que son demasiados pasos para darle como finalidad a una sola actividad y hay muchos pasos de retroceso y cosas de este tipo. Ups. Bueno, un pequeño problema y es, te demoraste mucho tiempo en llegar a explicar realmente qué era el producto. Pues cuando empezaste a comentar, te enfocaste en explicar como el proceso, ciertas cosas, pero no tuviste mucho tiempo para realmente especificar qué era lo que ibas a hacer. O sea, es un software para manejo de equipos de desarrollo, ¿cierto? Pero minuto y medio, casi 2 minutos se fueron en explicar otro concepto y cuando entraste a explicar el producto te quedó faltando el tiempo. Entonces cuando se hace un pitch tienes que tener muy bien el manejo para que si yo, bien sea que yo entienda o no entienda, vos tenés que más o menos entender cuál es el lenguaje a comentar. Ahí lo que puedes es asumir ciertos temas de desarrollo como el control de versiones, pues que mucha gente quizás no lo tenga claro, pero como tu público comprador quizás sí lo tenga claro, tienes que ir más directo al grano. Igual que Camilo, yo opino que te demoraste demasiado en llegar a materializar la idea. Yo me quedé acá pensando como que este man de que está hablando y como que me quedé sin saber. Y lo que dice Camilo, uno no le está explicando esto a la mamá, sino que le está explicando esto a los desarrolladores o a la gente que lo va a utilizar. Entonces uno tiene que llegar al grano. Hey, yo tengo este problema,
encontramos esta solución y así es como aplica y esto es el problema que le va a solucionar. Entonces, míralo de esta manera, es como si vos vas en un avión, tenés que estar mirando esto a una altura de 30.000, 20.000 pies de altura, que puedas como más o menos entender qué hay sin entrar en demasiado detalle, porque en demasiado detalle yo personalmente me quedé sin entender qué hace la herramienta, entonces ahí grave. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Vanessa Rueda, soy cofundadora de CoClick. Todos hacemos parte de una comunidad. Cuando hacemos parte de un deporte, cuando compartimos oficina, cuando vamos a la universidad por nuestro pregrado, cuando hacemos parte de un grupo especializado, un programa especializado, y al hacer parte de una comunidad de emprendimiento como la que estamos gestando. En el mundo todos necesitamos conectarnos cuando compartimos un interés. Existen Google, redes sociales, LinkedIn cuando buscamos grupos especializados y conversaciones, y cuando hablamos de aprendizaje utilizamos Moodle. Estas nos ofrecen herramientas para solucionar el tema de la conexión, pero no nos permite aprovechar el poder que genera la interacción en la comunidad. Es por esto que buscamos una solución. Nos inspiramos en esto. No se ven. Por esto creamos CoClick. Es administrable, personalizable, en este momento está disponible en español, en inglés y en francés. Te permite controlar todo el tema de comunidad, gestarla, hacer medición, diseñar estrategias de marketing, entre muchísimas otras posibilidades. CoClick está creada para conectar, para co-crear, para co-trabajar, para construir redes, partners y aprendizaje. En este momento está funcionando en Teachers, que es una comunidad de entrenamiento y ranking de calidad docente. Está en una versión para comunidad de aprendizaje en idiomas. The New School, un colegio importante de la ciudad, lo está utilizando. Y también tenemos una versión en demo para versus deportivos. Estos son nuestros datos de contacto, www.coclick.com. Muchísimas gracias. Bueno, un tema muy delicado. El uso de videos es muy peligroso. El uso de videos porque te mata el flujo, te mata el ritmo. Entonces ibas con una cosa, llegó el video y realmente tu presentación empezó después del video. Incluiste varios temas muy interesantes y ya tienes clientes, ya tienes quien está, pero al final de la presentación no entendí qué hacía. Sí, o sea, por eso buscamos como el video, porque el video muestra... Pero es que, o sea, mejor dicho, lo que tú tienes que venderte es, tú eres la que sabe el tema, tú eres la que sabe qué es lo que estás creando. Entonces el video es súper peligroso, porque es que mira que ahí el video arrancó, no hay internet, sí hay internet, incluso en otra presentación, y al final no supimos qué era. Mira que hubo un problema ahí con el full screen, quién sabe qué fue lo que pasó y no lo comentaste. Entonces tú tienes que aprender a cautivar a tu audiencia, a contarles, a decir, mira, estamos haciendo esto, ir muy al grano, y ya estás hablando de clientes, ya estás hablando de usuarios, entonces yo ya sé que no me estás vendiendo humo, sino que ya tienes algo y tienes que aprovechar eso. Pero tienes que ser muy enfática en, mira, es que estamos haciendo esto, que te ayuda a hacer esto, esto y esto, y te funciona por esto. ¿Okay? Igual a Camilo, lo del video definitivamente no. Vos arrancaste bien, segura, pero pasó lo mismo que la presentación anterior. Yo me quedé sin saber qué hacía el producto del todo. Esa parte es grave. Yo creo que ya tenés, como dice Camilo, tenés un producto, tenés clientes, lo están utilizando. Es importante que vos, como rápidamente, en cuestión de 90 segundos, uno tenga concepto de qué es lo que estás haciendo. El video
lo distrae a uno. Y otra cosa, me parece que la presentación tiene demasiadas cosas. Cuando la presentación tiene tanta imagen, tanto detalle, la gente se enfoca mucho en ver el detalle y dejan de poner atención a vos. Entonces, yo personalmente simplificaría la presentación, me enfocaría más a qué hace el producto, ya está funcionando y listo. Entonces, simplificar la presentación. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Lisette, mi compañero es David Chávez y nuestra empresa se llama Suricate. La idea básicamente surgió de un vacío muy grande que hay en las redes sociales y es que siempre estas buscas conectar a las personas con otras personas, digamos con sus amigos, conocidos, familiares, incluso con personas famosas. Pero el vacío es que lo que queremos hacer nosotros es justamente conectar a las personas con el entorno, es decir, con lo que está pasando a su alrededor. En las ciudades siempre pasan 1000 cosas, 1000 eventos y uno nunca se entera de lo que está pasando y son cosas que uno, verdad, quiere realizar, quiere hacer, pero no las hace porque no se dan cuenta que están ahí. Entonces lo que queremos hacer es eso, que las personas se den cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Bueno, ¿y cómo hacer esto? Es tan sencillo como tener en un mapa mensajes geolocalizados de lo que está pasando alrededor. Es decir, digamos, yo estoy aburrida y no sé qué hacer y estoy en el poblado, entonces yo busco en el mapa situaciones de ocio que hay que hacer en todo el poblado y me aparecen todas las actividades que hay para hacer en el poblado. O también quiero hacer algo muy específico, quiero hacer, digamos, hoy quiero ver una obra de teatro, entonces yo filtro en el mapa, filtro por ocio, teatros, y automáticamente en el mapa me aparecen como todos los teatros que hay en Medellín, las obras y los horarios. Entonces, bueno, esto sería como solamente el principio, como conectar a las personas con las actividades culturales y de ocio, museos, exposiciones, convenciones, como todo este tipo de cosas que suceden y que uno no sabe. Pero esto es al principio, pero se puede evolucionar para cosas tan simples como, ve, en mi vecino está dando clases de guitarra gratis, o hay un partido de fútbol en la cancha de la esquina del barrio, o necesito un martillo, tal vez con un poco de suerte mi vecino ve el mensaje y me lo presta, pues cosas como muy sencillas, conectar a las personas con el entorno. Esto también es muy útil como para extranjeros, cuando uno va a una ciudad, uno no sabe qué hacer y fijarse en las agencias de turismo, en los panfletos, en las guías, a veces puede resultar no del todo, pues no te adentras en la ciudad, en cambio mirando así todo lo que hay por hacer es súper útil para los extranjeros, les gustaría mucho, entonces es básicamente de lo que trata la idea. Acá creo que fuiste más directa, no contaste un poco más, no quedó claro qué es el producto, si va a ser como una guía, pues es un mapa, pero es una guía donde yo necesito ver qué están posteando mis amigos, entonces hay que aterrizar un poco más cómo lo vas a implementar, o sea, está claro el concepto general, pero tienes que tener un poco más ser un poquitico más específica, te sobraban 47 segundos. Que suena como muy poquito, pero a veces uno quizás tiene que utilizar más herramientas para contar todo. O sea, tú tienes que pensar que esta es una presentación y nos tienes que enamorar. Tú tienes que demostrar que sabes de lo que estás diciendo, que es un concepto que puede funcionar porque estás presentando un concepto. Entonces tienes que utilizar, digamos, algo más para que nosotros entendí. Entonces tienes que ser un poquito más específica con ese tema para aprovechar más ese tiempo, o sea, para utilizarlo de una mejor forma. A mí la presentación me gustó, me parece que fuiste directa, de pronto un poquito muy acelerada, entonces como dice Camilo, pues sobre algo de tiempo, pasamos de tener una presentación que tenía demasiado detalle a tener una presentación que no había presentación, entonces también hay que tener un balance porque de nuevo sería interesante, así esté conceptualmente, poder ver, coger un mapita y poner ahí unas imágenes, lo hace pues uno ahí en cualquier editor para uno poder, pues como dice Camilo, uno poder como visualizar más y enamorarse más del producto. Tampoco me quedó demasiado claro qué era el producto como tal. Yo sé que es como un agregador de eventos, pero es importante como que la gente diga, bueno, listo, ¿y yo cómo lo uso? Entonces, para que, pues, de nuevo, cuando el público oiga lo que está hablando, que digan, listo, ¿eso cómo lo puedo aplicar yo y cómo me sirve a mí? Entonces, es importante como aclarar ese punto. Bueno, gracias ahí por el susto. Listo, entonces yo me llamo Rodas. Estoy con Julio en este cuento de... Entramos aquí sin proyectos, pero tenemos algo en común, que somos papás. Mi hija se llama Sara, Emilia, entonces todas son 5 años y 3 años, entonces listo. Entonces nuestro proyecto, Julio le causó, no teníamos ningún proyecto, pero Julio empezó a buscar colegio para su hija y resulta que como uno tiene casi que la misma inquietud que los amigos, entonces todo nuestro alrededor, uno siempre veía pues que había que buscar colegio para las hijas menores de 5 años, papás primerizos. Entonces, nuestro proyecto está en un buscador de colegios
que simplifique esa labor. ¿Por qué? Porque entonces ahorita uno sí busca colegios de pronto el recomendado, el conocido, busca en internet y hay por listados y eso es importante. Pero resulta que hay un cuento o sea, que no es lo principal. Nos pusimos a investigar que era como lo mejor. Entonces ahorita hay colegios de todos, está el público, el privado, católico, no católico, bueno, todas esas tendencias, el campestre, el no campestre, pero entonces ¿cómo escoger un colegio para nuestros hijos? Entonces es no tanto buscándonos en el más conocido, el más popular, sino fijándonos en cómo son nuestros hijos. Ejemplo, Emilia, la hija de Julio, le gusta todo el cuento del campo, de todo este cuento campestre, y Julio tiene algo particular, decidió que su colegio no era católico. Entonces, ¿cómo buscar eso? Entonces, hagan de cuenta que uno está buscando un apartamento. ¿Cuántos colegios vio? Yo consulté a amigos que cuánto han visto, mínimo 5 reuniones en colegios grandes. Esos son un tiempo interminable, unos datos, o sea, para escoger una información básica de valores, de cuándo se inscriben, es muy largo. Entonces, el proyecto dijimos, vamos a hacer un buscador de colegios, no por zona geográfica ni por precio, sino por características de nuestros hijos. Es decir, si a mi hija le gusta el baile y los deportes, filtro eso, busco deportes, baile y ahí busco unos resultados según mi zona geográfica. Entonces ahí después, como todo proyecto interesante, cómo se monetiza, bueno, eso es muy lindo y todo, pero cuando haya un resultado, es decir, yo tengo un colegio, vamos a ofrecer unos servicios también particulares. Entonces póngale ojo, Julio ya escoge el colegio, si llama él Soleira, en La Estrella, campestre, no católico, y entonces miren este servicio, tengo un amigo que tiene un gimnasio para niños entre 0 y 7 años, el gimnasio tiene esto fundamental, es que cada niño entre 0 y 7 años logre seguridad y confianza con sus padres, eso es la mayor motivación para otros temas de aprendizaje. Entonces, imagínense en ese resultado, el Soleira, y yo aquí tengo otros servicios aledaños a esa educación, a ese tipo de colegio, pues hay una buena combinación, entre comillas, institución educativa y servicio agregado. Ya eso es, estamos enfocaditos así. Gracias. Bueno, hay un tema que es muy importante que lo dijiste, contaste, o sea, lo que dijiste es, sé el problema, lo sentimos, y estamos creando una solución al respecto. La parte de la monetización, a veces quizás es mejor enfocarse en cómo vas a solucionar el tema, cómo vas a hacer para recolectar la información, y lo de la monetización, si yo estoy interesado, yo te pregunto, oíste, muy bonito, pero ¿y cómo vas a hacer plata? Pero es muy importante eso que dijiste, sé cuál es el problema, sé cómo vamos a solucionarlo, porque ya lo estoy viviendo. No sé cuál, entonces por los dos. Sí, bueno, eso sonó raro, pero bueno. A mí me gustó mucho que contaste una historia. Yo personalmente aplico mucho, pues como ustedes vieron en mi presentación, yo me baso mucho en las historias, porque si uno con las historias se conecta con la gente. O sea, uno con las historias, la gente, cuando vos decías, no, yo tengo una hija, yo no qué, y entonces nos pasó esto, uno como que se mete en la película, entonces uno ya, yo me estaba hasta preocupando, entonces yo qué hago, pues yo ya estaba en el colegio, pues yo ya me preocupo, verdad que ya pasé por ahí, entonces me pareció muy, muy chévere eso. También hace falta de pronto algún tipo de ayuda visual para uno. Acuérdense, es que las ayudas visuales no tienen que ser una cosa muy compleja, puede ser una cosa muy sencilla, 1 o 2 diapositivas, es más, una diapositiva que te muestre sencillamente qué es lo que estás pensando para que uno lo pueda visualizar más. Entonces, me parece bien lo que dice Camilo, el tema de la monetización, yo creo que eso viene más adelante. Primero uno evalúa pues la idea, a ver si hay un problema, y luego uno más adelante, hay muchos problemas que puede que no encuentre una solución, pero son difíciles de monetizar. De la misma manera hay muchas compañías que invierten en esas tecnologías, pues en unas plataformas, solo por el hecho de que tienen una escalabilidad muy grande y luego ven cómo la monetizan. O sea, ustedes ven Facebook, cuando Facebook arrancó no tenía ni siquiera propagandas y le metieron toda la plata del mundo y vea dónde está hoy. Entonces... Bueno, muy buenas noches, yo soy Ana María Tamayo, mi compañera de trabajo es Natalia Nao y nuestro proyecto se llama Clever Watch. Básicamente son 3 cosas: recopilar en una bitácora imágenes de competidores o referentes que tengas online. Segundo, analizar datos. Y tercero, generar insights con base en esos datos. ¿Qué pasa? Natalia y yo trabajamos en un e-commerce. En el e-commerce tenemos que estar analizando todo el tiempo cuáles son las tendencias, qué están haciendo nuestros competidores y qué están haciendo nuestros referentes.
Ejemplo, nosotros trabajamos en el grupo de éxito, en éxito.com, y para nosotros es tan importante saber qué está haciendo Amazon.com, pero también acá en Colombia, qué está haciendo Linio, qué está haciendo Home Center, qué está haciendo Dafiti. Si queremos hacer una actividad y queremos recordar qué hicieron ellos para activar el 20 de julio del año pasado, no vamos a tener cómo acceder al home de Dafiti del 20 de julio del año pasado. Entonces, ¿qué te permite hacer la herramienta? Lo primero es generar screenshots que tú programes o diarios o por fechas especiales o por algún tipo de recordación que tú quieras generar con ese sitio. Entonces ya con el screenshot tienes cómo acceder a esa información que determinado sitio tuvo en X fecha. Segundo, no solamente es tener un screenshot, es qué haces con ese screenshot. Y nuestros clientes queremos que miren ese screenshot y sepan qué criterios van a mirar. Si un cliente no sabe de usabilidad, si un cliente no sabe de comportamiento del cliente, si un cliente no sabe de copy, perfectamente va a mirar el home de Dafiti y va a decir, sí, tienen un banner, están ofreciendo producto, están ofreciendo una estrategia de un sorteo, pero bueno, ¿cómo son los criterios de usabilidad? ¿Qué copies están usando? ¿Cuál es la frecuencia de ese banner? Entonces la idea es que tú le agregues a los screenshots ciertos tags y con esos tags tú puedes ir filtrando. Ejemplo, tú miras el screenshot y pones copy insuficiente y ese copy lo tienes, ese mismo tag lo tienes en muchos otros screenshots, filtras y te das cuenta en qué fecha se hizo ese copy que no te gustó y cómo lo estás también, de qué manera puedes reaccionar a eso que está haciendo la competencia del referente para activar algo o desarrollar algo en tu sitio. Ejemplo, hoy todos nuestros competidores activaron un DVD y hoy a nosotros se nos bajaron las ventas en ese DVD. ¿Qué pasó? Es que los competidores tenían ese DVD más barato que nosotros lo estábamos ofreciendo 100.000 pesos más caro, no había cuando nos compraran a nosotros el mismo DVD 100.000 pesos más caro. Entonces es esa manera de identificar qué está haciendo el competidor, cómo lo está haciendo, cómo podemos reaccionar ante esos datos y también los referentes, cómo podemos nosotros generar estrategias de acuerdo a lo que nuestros a lo que nuestros referentes van a estar haciendo. Muchas gracias. Hay un tema que me parece muy interesante para abrir un pitch y es, sabiendo que ustedes tienen experiencia en el tema, que ustedes trabajan con eso, tienen que hacer énfasis en eso. Así, por ejemplo, como poniéndolos, ya usted así como usted los cogió a ellos de referencia, poniéndolos, es contar, mira, nosotros somos... hacemos esto todos los días, sabemos qué es lo que se necesita, entonces tenés que aterrizarme porque yo tengo que entender que tu core es ese. Entonces lo que vas a hacer es, yo voy a hacer estoy creando un software que básicamente te va a ayudar a entender tu competencia. Entonces es modular eso porque te titubeaste un poco para explicar simplemente qué era lo que era. Entonces tienes que aprender, cuando empieces a tener tu producto, empieces a conocerlo, eso es lo que te va a dar la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Lo que te va a ayudar es a entender tu competencia y que te prepares para que sepas qué tienes que hacer con respecto a eso. Y eso es súper importante. Entonces empezar, yo darme cuenta que sabes del tema, que conoces tu producto y que conoces tu mercado. Eso es súper importante. Pareció lo que dice Camilo, me gustó tu presentación. Yo personalmente pues visualicé el producto y me pareció como, pues yo lo entendí y yo no tengo pues como un fuerte en mercadeo, entonces me pareció como interesante como poderlo visualizar, me pareció bien. De pronto entraste en demasiado detalle, entonces ya llega un punto que es tan detallado que ya pues yo ya estaba visualizando el botón y los tags y ya la cosita y el sort, entonces ya como de pronto demasiado. Pero y lo que dice Camilo, de pronto es cuando uno va donde un cliente o un prospecto, inversionista, lo que sea, muy importante que sepan que uno sabe del tema. Entonces vos tenés que decir, es que mire, en mi experiencia de los últimos 9 años en la parte del e-commerce hemos detectado, y nada más decir eso, ya la gente dice, uy, esta persona sabe. Eso nosotros lo hacemos constantemente. Entonces, eso es mi observación. Sí, claro. Yo quiero destacar algo positivo que ella hizo y que en ventas funciona muy bien, y es cuando uno tiene la posibilidad de reiterar algo que uno quiere que quede en la mente del otro. Y es que en 2 oportunidades repetiste las 3 principales funcionalidades que tiene tu producto. Eso es supremamente importante porque lo dijiste al principio para explicar de qué ibas a hablar y al final cerraste volviendo a decir, pues como conclusión, volviste a repetir. Entonces eso es fundamental porque le estás dejando en la mente del otro las 3 principales cosas que hace tu producto. Entonces, digamos que empezar por ahí y cerrar, si el tiempo te lo permite, es muy importante. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Martínez y hace aproximadamente 1 año y medio empecé como a incursionar en un mundo que era totalmente desconocido para mí
y era el tema de las colecciones. Colecciones de billetes, de monedas, de cualquier tipo de artículo que representa pues, o tiene un valor muy importante para las personas pues, que son fanáticas pues, de este hobby. Específicamente empezamos como a trabajar en el tema de las colecciones de billetes y monedas. Empezamos a trabajar con una persona que es muy cercana a mí y él es pues, una persona que es bastante conocedora del tema de la numismática en Colombia y es el presidente del club pues, antioqueño de numismática. Con esta persona empezamos a detectar como ciertas características y ciertas falencias que tecnológicamente nosotros podemos empezar como a ayudar a suplir. La primera falencia es que el tema de las colecciones es siendo muy importante pues como tener las piezas físicas a la hora de compartir o de mostrar las piezas que uno tiene se convierte en un tema riesgoso para uno poder sacar una pieza que vale no sé cuántos millones de pesos a mostrárselo pues a una persona que uno no conoce. Específicamente empezamos a trabajar con el tema de los catálogos digitales basados como en una experiencia pues, que tuvimos la oportunidad de participar y fue en una subasta numismática que hubo en Medellín. Sufrimos pues como un problema y es que a la hora de poder tomar las fotos para poder montar pues el catálogo que se iba a hacer en la subasta, nos tocaba ir físicamente hasta las casas de las personas que tenían las piezas y con todo el resuelo del mundo nos mostraban las piezas para tomarle la foto. Desde ahí empezamos como a mirar en una opción como de poder ayudarles a estas personas y es de montar unos catálogos digitales y una aplicación específicamente para tabletas. En esta aplicación tiene pues varias funcionalidades. La primera con la que queremos salir es tener un catálogo digital de las colecciones. ¿Por qué no pensar en Instagram, en Pinterest o en cualquier otra aplicación donde uno puede simplemente tomar la foto y tenerla pues ahí almacenada? Pues la respuesta para nosotros se volvió simple y es que para estas personas el tema de la seguridad es importante y no quieren tener esto en una red pública donde puedan tener el riesgo de que les roben pues como la foto pues, de su pieza o que sepan simplemente que ellos la tienen. Entonces desde ahí empezamos pues como a elaborar esta idea y creamos Collector, ¿sí? En este momento Collector está pues en una fase de desarrollo. La estamos pensando sacar inicialmente para tabletas de Apple, para iPads y listo. Tiempo. Bueno, yo voy a dar mis comentarios desde la perspectiva que ya hemos hablado al respecto, que no debería, pero pues te lo voy a poner. Uno de los puntos fundamentales que tenés que utilizar es, vos conoces del tema, entonces no es, y es algo que ustedes dos decían un poco, es, no conozco a alguien que sabe, no, en mi equipo está el director nacional de la Asociación de Numismática, es de tu equipo, indirectamente lo es. Vos tenés que decir, porque primero yo tengo que entender que sabes del tema. Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Yo dije como pues posiblemente pienso, móntela en Flickr, móntela en Pinterest. Vos tenés que hacer énfasis en tu producto, es para este tipo de personas, es para un nicho, conoces a alguien que está en el nicho y tenés que hacer énfasis en eso. Porque te fuiste por unos puntos a contar un problema que tuviste, a contar ciertos momentos y dejaste el nombre del producto para el final. Entonces es primero, ¿quién sos vos y por qué debo confiar o creer que vos tenés la capacidad de entender de qué me estás hablando? Entonces, mira, estoy montando con el director nacional, la Cosa Nacional de Numismática, estamos montando Collector, que es una aplicación para los coleccionistas élite que tienen estas características y tienen esto. Entonces yo es como que, ya entiendo, ¿por qué no lo montan en Flickr? Ya después vos contás la historia. Pero es hacer énfasis en eso para yo decir, este man sabe el cuento. Entonces, creo, o sea... Apoyando mucho lo que dice, pues varias cosas. Primero, estabas como un poquito nervioso, entonces uno, sí, bueno, demasiado, exageradamente nervioso. Entonces, pero no, eso es normal, pues. Pero lo que pasa es que eso hace que uno como que le pierda uno como que le pierda el hilo al tema.
Sí, la credibilidad es muy importante. El tema de la numismática, yo no tenía ni idea qué es numismática, creo que todavía no sé, Ahorita pero buscar en ahorita llego a buscar. Pero más o menos, entonces es muy importante cuando uno habla un tema de eso, uno explicar a la gente rápidamente qué es, hey, mira, nosotros vamos a hacer esto, qué es lo que sea, para uno, bueno, listo, ya uno como que se posiciona, uno ya sabe dónde está, se posiciona, poner, pues, de qué vas a hablar, ¿sí o qué? Segundo, yo todo el rato decía, pero si es compartir fotos, ¿por qué no usa lo de Flickr, lo de Pinterest, todo esto? Y bueno, al final diste la respuesta que me pareció muy buena, pero yo creo que esa respuesta había que darla al principio. Nosotros vamos a hacer una plataforma que, como la gente tiene un riesgo de presentar cosas que tienen un alto valor, entonces va a ser privada. Entonces ya, y al final, y por eso no vamos a usar Flickr, lo que sea, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que falta agilidad. O sea, yo se lo digo, uno tiene que tratar de conectarse con la audiencia. O sea, muchas cosas. Primero, uno tiene que tratar de mirar a todo el mundo cuando uno está hablando. Eso es demasiado importante. Cuando das contacto visual, si vos estás en la primera fila y estás bostezando, yo te voy a mirar así. Porque si uno está bostezando y uno el presentador está mirando, y uno, uy, qué bandera, yo no voy a seguir bostezando. Entonces la persona ya se vuelve fiel seguidor de uno, porque de donde yo me medio descuido, este man me va a estar mirando. Exacto. Y si uno ve el del celular o lo que sea, uno dice, qué pena, mira, si estás muy ocupado en tu chat ahí, si quieres ahorita pues nos comentar. Entonces la gente se mete una bandería tan horrible que la gente no se te va a desconectar. Entonces es muy importante hacer eso y usar como el tono, porque si toda la presentación es con el mismo tono, eso llega a un punto que uno se duerme. Entonces esa es como la observación. Recuerden que es muy importante, ustedes saben del tema, o sea, créanse, cómanse el Kool-Aid, créanse, métanse en la idea, yo sé del tema, ¿sabes? Yo sé de esto, y ustedes me están mirando con ojos de inquisidores, y juepucha, estoy nervioso, pero es que vos conoces el problema, vos conoces la solución, y vos tenés el equipo para decir, entonces, ¿de qué esto es maná de vos, de qué te van a, por qué te vas a sentir? No, es que yo sé qué carajo estoy diciendo, es que, ¿sabe que nosotros sabemos que es? Este man que vende es un NRP para flores. Pues eso es un nicho, eso uno podría decir, no, es que, madre, eso es muy... Yo podría decir, ¿cómo así? La gente de las flores usa software, pues él tiene la respuesta, vos conocés el problema y tenés la solución, entonces tenés que estar... ¿Qué carajos les estoy diciendo? O sea, comete la audiencia, cómanse eso, créanse que ustedes saben, háganme entender que ustedes saben, no van a hacer pues como con sobredosis de testosterona, sino que háganme entender que ustedes saben del tema. Buenas noches, mi nombre es Felipe Garzón y les vengo a hablar pues sobre Vivecity. Entonces muchas veces nosotros tenemos como un invitado especial, que la noviecita, que siempre los amigos a la misma parte y siempre vamos al mismo lado, que la misma discoteca, el mismo bar y no sabemos qué hacer. Entonces nosotros hemos diseñado una aplicación web que se llama Vivecity. Esta aplicación nos va a mostrar todos los lugares que hay en la ciudad, pero de una forma diferente. Es una aplicación donde no vas a ir siempre al mismo McDonald's a comer, no, te va a llevar a un restaurante donde, el cielo es lo mejor, o sea, destacando las partes culturales de nuestra ciudad, una guía cultural que de verdad nos represente. ¿Qué diferencias tiene sobre otras aplicaciones que Facebook? Antes de Facebook yo también puedo ver y el evento y voy y ya, listo, de una. No, en esta aplicación vos te puedes meter, puedes ver cómo está catalogada, qué dice la gente de ese lugar, de ese restaurante, de ese teatro, qué eventos hay en el teatro, por ejemplo, qué shows, cómo está catalogado. Además de eso, por usar nuestra aplicación van a obtener descuentos, van a obtener 2x1, van a obtener happy hour, van a obtener muchas cosas más que los puede retroalimentar y ir ganando como más diversidad en los lugares donde pueden sacar a su novia, a sus amigos, que llegan, sí, mira, vamos a este lugar, está muy bien catalogado en Vivecity, está muy bacano, ven, vamos, y van todos los compañeros. Bueno, primero que todo me pareció buena la presentación, pues se nota que sabes del tema, pues lo que estás metido en el tema, como dice ahorita Camilo, te estás metido pues en la película, eso es muy importante porque pues uno dice, digamos que uno se siente como emocionado de lo que estás hablando. Por el otro lado, yo veo que está muy parecido a lo que existe, por ejemplo, como un TripAdvisor. O sea, hay ya una cantidad de plataformas que existen que ya hacen cosas muy similares a esta. Entonces, digamos, por ese lado, yo me preguntaría, ¿y cuál es el factor diferenciador para hacer eso? Y yo como usuario, si busco algo en Google, vos posiblemente no vas a aparecer, va a ser muy difícil que aparezca, a no ser que uno use a no ser que uno entre directamente a, por ejemplo. Entonces ahí veo una cosa que es complicada, es un espacio que ya está de alguna manera bien lleno, pero pues igual hay que seguir explorando. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el comentario que hizo Alejandro y es, ¿por qué debo
descargar Vivecity, pues o entrar a Vivecity y no utilizar cualquiera de las herramientas, porque como lo decía Alejandro, efectivamente ya hay muchas. Entonces, ¿por qué me vas a agregar valor tú a mí? Pues o cómo ustedes agregan valor para que yo elija tu aplicación y no cualquiera de las que hay en el mercado. Es decir, ¿qué vas a hacer de diferente? Sí, por ejemplo, TripAdvisor es más, sería más de los extranjeros. Cuando vos vas a llegar a una ciudad o algo así, esto puede ser algo más local, por ejemplo, que casi una sociedad. Pues, además de lo que pues, mencioné, por ejemplo, de los descuentos, TripAdvisor no sé si tendrá descuentos si vos entras ahí por la aplicación, entonces sería algo que podrás utilizar. Hay un tema y es cuando vos tenés una aplicación o un producto que es un segmento conocido, vos tenés que dejar muy claro cuál es tu diferenciador. No puede ser, si vos vendes si vos sos una plataforma de pago y pues ya sabes que ya está, por ejemplo, Place to Pay, pues vos vas a decir, no, nosotros somos mejores que Place to Pay por esto y por esto. O sea, vos tenés que dejar muy claro. Entonces, si tu competencia es TripAdvisor, Yelp, Foursquare, no sé, o sea, tenés Cívico, tenés un montón de competencias, vos tenés que decir cuál es. Entonces, mi factor diferenciador es que nosotros sabemos del tema, estamos metidos en la jugada y te vamos a dar los mejores conociendo tu perfil o algo. Tenés que ser muy directo, o sea, yo por qué voy a tener, si yo conozco, si por ejemplo Laura, que conoce del tema y se ve que sale bastante y utiliza sus aplicaciones, o sea, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, no, es que Foursquare tiene descuentos, Yelp también tiene descuentos, tiene reviews. Entonces, tenés que decir, si vas a entrar a un segmento competido, por ejemplo, si vas a crear un sitio de viajes, pues hay un montononón de viajes, de sitios de viajes, pero nosotros nos diferenciamos en esto. Tenés que darme a entender por qué eso es mejor que las otras ideas. Entonces, tenés que entender tu competencia. Lo que te decía ahorita, equipo, mercado, competencia, pues, y sobre todo, producto. Ahí adicional te recomiendo mirar Not for Tourist Guide, que ellos hacen eso que acabaron de decir. O sea, Not for Tourist Guide son unos mancitos en Nueva York que vamos a sacar otra guía de ciudad. Y en el tema de sacar guía de ciudad dijeron, pues guías de ciudad para extranjeros hay millones, Lonely Planet y todos los demás. Entonces dijeron, ¿quién no tiene una guía? La gente que vive en la ciudad. O sea, ¿cuántos saben aquí donde hay un tema para lavar la ropa afuera? No. Allá abajo, sí, no, allá abajo hay uno, pero no se sabe dónde, ¿cierto? Entonces, Not for Tourist Guide tiene todos esos datos que los necesita la gente que vive en la ciudad. Y es, para mí, la mejor guía para uno viajar, porque a mí me encantan todos esos lugares donde te dicen, en el caso, por ejemplo, de Nueva York, el mejor restaurante cerquita a tal parte está como a 2 cuadras donde van todos los turistas. Y eso está en esa guía, no está en las otras. ¿Listo? Entonces, es pensar en ese tema. Bueno, niños, ya ahora sí, para terminar, no sé... ¿Ahora sí? Sí, ya sí. Para la semana que viene ya los pitch no pueden ser sin presentación. Listo. O sea, para la semana que viene deben venir con slides. Lo vamos a hacer. ¿La presentación? Sí. Como se han dado cuenta, sigue siendo adrede y a dedo y seguirá siendo así de aquí a que terminemos. ¿Qué otro parroquial teníamos? Yo tenía ese, pues. Sí, no, tienen que... O sea, piensen que, o sea, algunos de ustedes pueden sentirse presionados, como algo pucha, pero ¿por qué me sacan al azar? Ustedes nunca definen, muchas veces no definen cuándo van a hacer la presentación. Tienen una reunión y aparece alguien, ustedes tienen que estar preparados todo el tiempo. Ustedes venden en el lugar menos indicado y muchas ventas han salido de lugares que uno ni se imagina. Ustedes tienen que siempre estar preparados. Tienen que tener esto como un lugar donde tienen que practicar, quitar el miedo, dejar claridad en unos aspectos, de entender cómo estructurar su pitch, para que ustedes básicamente salgan y hagan lo que tengan que hacer para vender o recibir algo pues a cambio de lo que necesitan. Sí, entonces vuelvan a mirar la sesión de storytelling de Luis Flores, que entienden cuál es el asunto, el camino del héroe, qué es lo que se tiene que contar. Vuelvan a mirar el hangout para que miren cómo se hacen los slides al menos. Cómo se hacen los slides para que los slides no estén llenos de información, sino que realmente contengan lo que se requiere. Y vuelvan a mirar la sesión de la vez pasada donde está qué es el contenido de lo que hay, ¿cierto? O suscríbase en SlideShare a 500 startups, sube todos los pitch deck ahí, entonces uno también puede chismosear el pitch deck de otra empresa completamente diferente, pero entiende uno qué pone la gente, qué no pone la gente, qué números sí tiene, qué números no tiene, y van empezando a mirar. ¿Listo? Ya.